Pasarían muchos años desde el torneo del poder. Goku se había vuelto muy fuerte, pero temía que luego de su muerte nadie siguiera sus pasos. Cada uno de sus hijos y sus nietos, si bien fueron guerreros extraordinarios, no llegaban al nivel de Goku. De todas formas, este no podría reclamarles nada, ya que merecían vivir sus vidas. Vegeta ya ocupaba su cargo como dios de la destrucción, pero no por ello tenía que estar pendiente del universo 7. Su responsabilidad era la destrucción, no proteger a los mortales. Goku un día estaría entrenando en el planeta sagrado. Estaba transformado en Super Saiyajin Blue, pero en un momento de su entrenamiento quedaría de rodillas. Estaba cansado, más de lo que estaba acostumbrado. «Señor Goku, ¿se siente bien?», diría al Kaioshin. «Sí, es que creo que ya no tengo la resistencia de antes», diría Goku. «Es normal, pasaron muchos años y te estás volviendo viejo», diría el anciano Kaioshin. «Después de todo, a pesar de retrasar tu envejecimiento gracias a usar el ki divino, no eres inmortal». «Es cierto, supongo que tendré que adaptar mi entrenamiento a algo que conserve mi cuerpo en lugar de mejorarlo», diría Goku. «Cielos, y pensar que no he encontrado a nadie que siga mis pasos». «Señor Goku, lo entendemos, pero ya aparecerá algún guerrero que proteja el universo, no se presione», diría el Kaioshin. «Oigan, ustedes son 3, ¿no han encontrado a nadie aún? Ya estoy empezando a perder poder», diría Goku. «Oye, no quieras decirnos cómo hacer nuestro trabajo», diría Kibito molesto. «Lo siento, no fue esa mi intención», diría Goku. De pronto, a un costado de nuestros amigos se originaría una luz extraña, algo tan potente que los dejaría cegados. Un extraño ser cubierto por una máscara blanca se haría presente. No se podía ver de quién se trataba, ya que su rostro se escondía. Ni siquiera mostraba sus manos. «¿Quién eres?», diría Goku. El sujeto se acercaría lentamente hacia Goku. No caminaba, flotaba a nivel del suelo. «Goku, he visto tus logros desde que eres pequeño. Has salvado todos los universos e incluso has ayudado con las líneas temporales. Por eso estoy muy agradecido contigo», diría aquel ser. «¿Sigues sin decirme quién eres?», diría Goku como si nada. Los 3 Kaioshins quedarían aterrados ante la presencia de él, ya que sabían de quién se trataba. «Es Carbor, el dios de la vida», diría el anciano Kaioshin. «¿A poco existe eso?», diría Goku. Los 3 Kaioshins realizarían una reverencia mostrando su respeto ante Carbor. «Goku, no seas descortés, arrodíllate», diría el anciano Kaioshin. «¿Qué?», diría Goku. «No es necesario», diría Carbor. Carbor llegaría frente a Goku ya que tenía algo para él. «Como muestra de mi agradecimiento, quiero regalarte algo que solo alguien como tú merece», diría Carbor. «¿Qué cosa?», diría Goku. «La inmortalidad», diría Carbor. «¿Inmortalidad?», diría el Kaioshin asombrado. «¿Algún problema?», diría Carbor. «Oh, por supuesto que no, su excelencia», diría el Kaioshin. «¿Quieres hacerme inmortal?», diría Goku. «Claro», diría Carbor. «De todas maneras, no es una simple inmortalidad completa. Detendré tu envejecimiento. Serás joven por siempre, y tus heridas sanarán automáticamente». «Eso suena interesante, pero igual podré morir», diría Goku. «Claro, si te sometes a una situación tan extrema que tu curación no pueda con ella, ahí no podrás sobrevivir», explicaría Carbor. «Bueno, me sirve», diría Goku. «Señor Goku, ¿estás seguro? Es algo que debería de pensarlo con más detenimiento», diría el Kaioshin. «No hay nada que pensar. Nadie ocupará mi lugar, así que podré hacer mi trabajo y tener más espacio en buscar un aprendiz», diría Goku. «Si es su decisión, entonces adelante», diría el Kaioshin. «Señor Carbor, acepto su ofrecimiento», diría Goku. «Solo lo hago contigo por una simple razón», diría Carbor. «Ya has muerto más de una vez, así que no tendrás los inconvenientes de otros mortales que nunca han experimentado la muerte». El cuerpo de Carbor brillaría. De la misma manera lo haría Goku. Luego, las pocas arrugas que tenía el Saiyajin desaparecerían. Su cabello quedaría completamente negro, distinto del color opaco que tenía antes. Incluso su musculatura cambiaría. «Vaya, me siento tan bien», diría Goku asombrado. De pronto Goku comenzaría a sentirse mal. Debería de apartarse para vomitar. «Oh, debe de ser tu cuerpo que está purificándose», diría Carbor. «Vaya que estaba podrido por dentro», diría el Kaioshin. «Debo de irme», diría Carbor. Carbor dejaría a nuestros amigos. Goku estaba como nuevo. Luego de unas horas se prepararía para probar su nuevo cuerpo. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando un gran poder. «Vaya, es increíble», diría Goku. «Me siento como nuevo. Nunca imaginé tener este poder tan increíble».
Lo felicito, señor Goku, diría Kaioshin. Aunque no sea inmortalidad completa, me siento algo así como Piccolo, pero mucho mejor, diría Goku. Creo que saldré a ponerlo a prueba. Goku se iría del planeta sagrado. Espero que no se meta en problemas, diría el anciano Kaioshin. No lo creo. Después de todo, por algo Carbor le confió ese poder, diría el Kaioshin. Goku llegaría al planeta de Vegeta, el lugar que una vez fue de Bills. Whis lo recibiría con mucha sorpresa. Señor Goku, ¿no lo esperaba aquí?, diría Whis. ¿Acaso se hizo algo? Lo noto tan distinto. Digamos que recibí un regalo, diría Goku. ¿Se encuentra Vegeta? Por supuesto, está entrenando, diría Whis. Whis llevaría a Goku al lugar donde entrenaba Vegeta. Este se encontraba en una cámara de gravedad aumentada con peso de entrenamiento adicional. Señor Vegeta, lo buscan, diría Whis. ¿Kakaroto?, diría Vegeta asombrado. Vegeta se quitaría el peso de entrenamiento e iría con Goku. Kakaroto, te ves más joven, diría Vegeta. ¿Qué es lo que quieres? Si vienes de visita debe ser por algo importante, diría Vegeta. Vengo a tener una pelea contigo, diría Goku. Vegeta quedaría en silencio por un momento. Se cruzaría de brazos mientras estudiaba a Goku. Sabes que soy un dios de la destrucción y que eso incrementó mis poderes. ¿Qué te lleva a querer pelear conmigo?, preguntaría Vegeta seriamente. Vamos, como en los viejos tiempos, diría Goku. Está bien, pero luego no te quejes, diría Vegeta. Goku y Vegeta se apartarían a un lugar despejado para tener su combate. ¿Alguna regla?, diría Vegeta. Ninguna, diría Goku al ponerse en posición de pelea. Te tomo la palabra, diría Vegeta. Vegeta señalaría a Goku lanzando varias bolas de ki hacia él. Goku se movería de lado a lado esquivándolas, pero los ataques de Vegeta cada vez eran más rápidos entre sí. Goku tenía problemas para esquivarlos por completo, pero aún así lo lograría. Poco a poco iría sorteando los ataques mientras avanzaba. Al llegar a Vegeta, lanzaría un poderoso golpe de puño del que Vegeta se cubriría justo a tiempo. Oye, ¿qué fue eso?, diría Vegeta molesto. No sé de qué estás hablando, diría Goku. No te hagas el tonto, diría Vegeta. Esa fuerza, esa potencia, algo hiciste. No te lo diré aún, diría Goku. Ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Cada cierto tiempo, cada uno conectaría un ataque en el otro acertando un golpe directo. Whis lo notaría, había algo distinto en Goku. ¿Por qué parece que su cuerpo cuenta con algún factor de curación?, diría Whis. En un momento, Goku y Vegeta se golpearían el rostro el uno al otro. Ambos sangrarían por la nariz, pero en el caso de Goku, este se limpiaría al instante y la herida sanaría al instante. Lo sabía, diría Whis. Era eso, curación. Luego, Goku y Vegeta tomarían distancia el uno al otro. No lo haces nada mal, diría Vegeta. ¿Qué tal si dejamos de jugar y peleamos en serio? Por mí está bien, diría Goku. Tanto Goku como Vegeta elevarían su ki hasta transformarse en Super Saiyajin Blue. Ambos desatarían un poder tan grande que el planeta entero temblaría. Sigo pensando que hay un truco detrás de todo esto, diría Vegeta. Ya lo verás, diría Goku entre risas. Goku y Vegeta volverían a lanzarse el uno al otro. Vegeta patearía el estómago de Goku con fuerza. Este quedaría encorvado mientras tosía sangre, pero al instante se recuperaría y golpearía a Vegeta con un fuerte golpe de puño bajo sus costillas. Vegeta tosería sangre también por la fuerza del golpe. Luego, ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Ambos realizarían un gran esfuerzo demostrando tener una fuerza similar. Kakaroto, ¿acaso estuviste entrenando?, diría Vegeta. Siempre estoy entrenando, diría Goku. Goku vencería el agarre y golpearía la frente de Vegeta con fuerza. Vegeta sería arrastrado varios metros atrás, aunque Goku sufriría también del dolor. Cielos, tienes la cabeza muy dura, diría Goku. Mira quién habla, insecto, diría Vegeta. Luego Vegeta se arrojaría a Goku. Seguirían peleando, pero tras pasar los minutos, Goku ganaría ventaja. Ambos estaban cansados, pero Goku estaba en perfectas condiciones, mientras que Vegeta tenía moretones por todas partes. Oye, ¿acaso comiste una semilla del ermitaño mientras peleábamos?, diría Vegeta. ¡Eso es trampa! Claro que no, no seas tonto, diría Goku. El señor Goku se ha vuelto inmortal, diría Whis. ¿Qué?, diría Vegeta. Whis, ¿desde cuándo te diste cuenta?, diría Goku. Desde hace rato, pero no quería decirlo aún, diría Whis. Sus heridas sanan rápidamente, además de que se ve mucho más joven que la última vez que lo vi. Sí, es cierto, diría Goku. Oye, ¿acaso le pediste eso a las esferas del dragón? Eso no se hace, cobardes. No, Vegeta, nada de eso, diría Goku. Aún puedo morir. Este tipo de inmortalidad es solo longeva. No puedo envejecer, además de que me curo casi al instante.
Eso significa que mi destrucción te aniquilaría, diría Vegeta al crear una bola de Hakai en su mano. Oye, no juegues con eso, diría Goku. Cielos, lo haces más aburrido. Así no tiene sentido pelear contigo, diría Vegeta. Lo siento, Vegeta, pero tenía que probarlo con alguien, diría Goku. Goku y Vegeta terminarían el combate por ahí. Luego, nuestros tres amigos compartirían una gran cena, donde Goku contaría cómo fue beneficiado de la inmortalidad por parte de Carbor. ¿Con qué fue eso?, diría Vegeta. Suena lógico, no hay guerreros a nuestro nivel en ninguna parte, menos que sean tan comprometidos. Sí, lo sé. No habría aceptado, pero siento que no puedo irme a otro mundo sin encontrar a alguien que siga mis pasos, diría Goku. Tampoco quiero forzar a alguien a hacer lo que yo quiero. Tiene que ser alguien quien tenga iniciativa propia. Pues eso está difícil, diría Vegeta. Si es por mí, no cuentes conmigo para salvar el día. Yo soy un dios de la destrucción, destruyo, no salvo. Sí, lo sé, diría Goku. Por eso acepté esto. Whis estaba muy callado, no se veía muy feliz con esta situación. La idea de que un ser vivo fuese inmortal era algo que no le gustaba para nada, en especial porque es una violación a las normas divinas. Whis, no has dicho nada en todo el día, diría Goku. No es que tenga algo para decir, diría Whis. Bueno, si tú lo dices, diría Goku. Whis, ¿qué opinas de esto?, diría Vegeta. Si crees que Goku no debería de ser inmortal, puedo destruirlo. ¡Vegeta!, diría Goku desconcertado. No me mires así, primero está mi responsabilidad, diría Vegeta. Yo no soy quien para decidir eso, diría Whis. Además, fue una decisión de Carbor. Si bien no es su protector, no creo que esté contento si alguien a quien le dio la inmortalidad deja de existir. Sí, puede ser cierto, diría Vegeta. Cielos, pensé que ibas a destruirme. Diría Goku sonriendo algo nervioso. Goku seguiría su camino. Continuaría con su entrenamiento mientras recorría varios planetas. No dejaba de explorar nuevas civilizaciones en busca de adquirir conocimiento. Aún así, Whis no estaba nada contento con esto. Sentía que Goku podría ser un problema a futuro. De todas maneras, Whis no hablaría de nada al respecto con Vegeta, ya que ambos eran amigos. Sí iría a hablar con su padre, el Supremo Sacerdote. Le daría todos los detalles sobre la inmortalidad de Goku y cómo Carbor se la cedió. Vaya, no suena nada bueno, diría Daishinkan. No soy quien para cuestionar las decisiones del dios de la vida, pero todos sabemos lo que podría hacer un Goku con poderes ilimitados, diría Whis. Entiendo, diría Daishinkan. Siendo honesto, Senosama estaría muy contento si Goku viviera para siempre, pero eso podría ser un problema. Goku es muy despreocupado y con tal de tener una pelea emocionante sería capaz de poner en peligro a todos los universos. En este momento tiene el mismo poder que el señor Vegeta. ¿Acaso eso le parece bien?, diría Whis. Con esa curación excesiva y sin cumplir responsabilidades, podría incluso... ¿superar a los ángeles?, diría Daishinkan. Whis quedaría en silencio por un momento. No quise decir eso, pero ahora que lo menciona es una posibilidad que me aterra, diría Whis. Yo me encargaré de hablarlo con Carbor, diría Daishinkan. No creo que le guste que cuestionen sus órdenes, diría Whis. No dije que eso me importara, diría Daishinkan. Padre, por favor, no genere un conflicto precisamente con un dios de la vida, diría Whis. Whis, no te preocupes. Soy la persona más prudente de todas, diría Daishinkan. Horas más tarde, vemos a Daishinkan llegar al templo de Carbor. Tenía que hablar seriamente con él sobre su decisión de hacer inmortal a Goku. Supremo Sacerdote, no lo veo desde la destrucción de los universos 13 al 18, diría Carbor. Sí, es cierto. No fue un buen momento, diría Daishinkan. El motivo de mi visita es algo parecido a aquel evento. Se trata de un mortal llamado Goku. Oh, entiendo, diría Carbor. Sabes que es inmortal. Imagino que llegaste a mí por esa situación. Así es. Quiero saber qué lo llevó a darle la inmortalidad, diría Daishinkan. Carbor quedaría en silencio por un momento. Luego comenzaría a flotar alrededor de Daishinkan. No quiero pensar que estás dispuesto a cuestionar mis órdenes, diría Carbor. Te recuerdo que soy quien maneja la vida. Puedo hacer inmortal a quien quiera y al nivel que quiera. Lo sé, pero no es cuestionarlo. Quiero comprenderlo, diría Daishinkan. Entiendo que usted conoce al señor Goku por sus logros, pero suele ser algo imprudente en ocasiones. ¿Quieres saber por qué hice inmortal a Goku?, preguntaría Carbor. Sí, eso quiero saber, diría Daishinkan. Pues por nada en especial. Solo sentí que lo merecía, diría Carbor. Daishinkan quedaría molesto por la respuesta tan vacía que le había dado el dios de la vida. No puede ser solo eso.
Tiene que haber algo más que seguramente no me lo quiere decir. Diría Daishinkan. ¿Quién sabe? Diría Carbor. Entiendo. Con su permiso, debo de retirarme. Diría Daishinkan al comenzar a alejarse. Por cierto, solo una cosa. Diría Carbor. Como bien sabrás, esa inmortalidad no es completa. Solo es eterno mientras se cuide. Pero si quieres matarlo, no lo prohibiré, ya que no es mi función. Pero no me gustaría que le pasara algo solo por el favor que le hice. Si Goku pierde la vida, quisiera que fuese por algo circunstancial. Comprendo, diría Daishinkan seriamente. Momentos más tarde, Daishinkan llegaría al planeta de Vegeta. ¡Supremo sacerdote!, diría Vegeta aterrado. Señor Vegeta, ¿cuánto tiempo?, diría Daishinkan. Padre, ¿puedo ayudarlo en algo?, diría Whis. Sí, tenemos que hablar un momento, diría Daishinkan. Señor Vegeta, ¿nos disculpa? Por supuesto, diría Vegeta y se iría de allí. Daishinkan le contaría a Whis sobre lo que había hablado con Carbor. Vaya, no suena nada bien, diría Whis. Carbor está actuando muy misterioso. Por eso te encomiendo algo, diría Daishinkan. Padre, ¿qué es lo que está planeando?, diría Whis. Necesito que vayas hasta el más allá. No importa si es el cielo o el infierno. Ve por el guerrero más poderoso que encuentres y encárgate de que luche contra Goku, diría Daishinkan. ¿No le parece algo peligroso eso?, diría Whis. No, cualquier cosa tú podrás acabarlo. Pero Goku no es alguien al que podamos matar directamente. Por eso necesito que busques a alguien que sea capaz de hacerlo por sí mismo, diría Daishinkan. Entiendo, creo tener a alguien en mente, diría Whis. Por cierto, sobra decir que necesito suma discreción con esto, diría Daishinkan. Por supuesto, no le diré nada al señor Vegeta, diría Whis. De esa manera, Whis iría hasta el más allá. Buscaría al ser más fuerte que conocía en el cielo. Se trataba de Broly. Al llegar, se encontraría a Broly, quien descansaba bajo un árbol sagrado. Whis, ¿de verdad eres tú?, diría Broly. En efecto, veo que me recuerda, diría Whis. Me han dicho que ha entrenado muy duro luego de su muerte. Bueno, no es como que tenga mucho que hacer, diría Broly. Sí, es entendible, diría Whis. Whis atacaría con la punta de su báculo hacia el estómago de Broly. Este sostendría el ataque con fuerza. Whis haría presión, aunque claramente no usaba toda su fuerza. Broly lograba resistirlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que buscas probar?, diría Broly. Su fuerza, por supuesto, diría Whis. Tenemos que dar un paseo. Whis se llevaría a Broly sacándolo del cielo. Una vez lejos, llegaría él a un gran planeta donde ejecutaría sus planes. Aún sigo sin entender qué es lo que hacemos aquí, diría Broly. Whis le colocaría una corona de oro a Broly. Esta apretaría su cabeza causándole dolor. ¿Qué es esto?, diría Broly. No tiene caso que se lo diga. Después de todo, no lo recordará, diría Whis. Whis chasquearía los dedos. Broly pondría los ojos en blanco y perdería el control. Luego estallaría su ki a gran nivel. Broly experimentaría una ira sin igual que lo haría enloquecer. Luego de eso, Whis le daría la vida de nuevo. La aureola de Broly desaparecería por completo. Ahora que está vivo, es solo esperar a que Goku lo encuentre, diría Whis. Whis se iría de allí, dejando a Broly fuera de control, que lo destruía todo a su paso. Luego de algunas horas, el Kaioshin se enteraría de la aparición de Broly y de cómo estaba generando el caos en varios planetas. Broly tenía la capacidad de viajar en el espacio, por lo que cada vez que terminaba de destruir un sitio, viajaba al próximo. No puede ser. Pensé que Broly había muerto hace mucho tiempo, diría el Kaioshin. ¿Acaso alguien lo habrá revivido?, diría el anciano Kaioshin. No encuentro otra explicación, diría el Kaioshin. Tendremos que buscar a Goku, es el único que puede detenerlo, diría el anciano Kaioshin. Luego de horas, nuestros amigos lograrían dar con el rastro de Goku. Señor Goku, al fin lo encontramos, diría el Kaioshin. ¿Acaso sucede algo?, diría Goku. Te necesitamos urgente. Broly fue revivido de alguna manera y está fuera de sí, diría el anciano Kaioshin. ¿Broly?, diría Goku confundido. Se supone que había muerto hace mucho tiempo. Bueno, no solo está vivo, sino que también ha enloquecido, diría el Kaioshin. Está recorriendo todos los planetas que encuentra a su paso y los destruye. Vamos, tiene que ser una broma, diría Goku. Goku cerraría los ojos y llevaría los dedos a su frente. De esa manera buscaría a Broly. Tiene que estar en alguna parte. Si su ki es tan grande, debo de encontrarlo fácilmente, diría Goku. Goku, desconcertado, abriría los ojos al sentir la presencia de Broly. No puede ser que ese sea su poder, diría Goku. ¿Acaba de sentir su ki?, diría el Kaioshin. Sí, y es monstruoso, diría Goku.
Goku usaría la teletransportación llegando a aquel planeta. ¡Broly! Llamaría a Goku. Broly estaba con unas personas sujetadas del cuello. Las arrojaría lejos ya que les había quitado la vida. Broly, no puedo creerlo. Mira todo el desastre que hiciste, diría Goku. Broly gritaría elevando su ki a gran nivel. Ya basta, no eras así antes de morir, diría Goku. Broly, dime qué pasa contigo. De seguro podré ayudarte. Broly gritaría lanzando un gran rayo de ki desde su boca. Goku se movería a un lado justo a tiempo. Oye, eso no fue educado de tu parte, diría Goku. Broly llegaría con todo a Goku conectando un fuerte golpe de puño en su rostro. Luego le daría una patada en su pecho, para después sujetarlo del rostro y azotarlo contra el suelo. Broly volaría a gran velocidad a nivel del suelo, para de esa manera refregar la cara de Goku por todo el terreno. Goku debería de forzar su ki hasta transformarse en Super Saiyajin Blue para poder liberarse. ¡Demonios, Broly, eso dolió!, diría Goku. Broly llegaría a Goku con un golpe de puño, pero este lo sujetaría en su mano. Ya basta, no quiero hacerte daño, diría Goku. Goku apretaría su mano dañando a Broly. Broly gritaría de dolor mientras quedaría de rodillas al no poder moverse. En serio, necesito que te calmes, diría Goku. Aún así, Broly seguía fuera de control. De pronto, Broly aumentaría su ki a gran nivel. Goku lo soltaría y se alejaría de allí. Oh no, no me digas que se va a transformar, diría Goku en guardia. Broly se transformaría en Super Saiyajin. Goku temblaba de los nervios. No puedo creerlo, ¿cómo es que está pasando esto?, diría Goku. Luego Goku notaría la corona sobre su cabeza. Es eso, alguien lo está controlando, diría Goku. Broly se lanzaría con todo hacia Goku con una patada. Goku se movería a un lado. Broly hundiría su pie en la tierra. Luego de eso, Goku crearía una bola de ki en su mano y la lanzaría directo al rostro de Broly. Al impactar en él, no le haría el más mínimo daño. No es cierto, ¿tan fuerte va a ser?, diría Goku aterrado. Broly sujetaría del cuello a Goku y comenzaría a realizar una gran presión. Goku trataba de liberarse, pero se le hacía realmente imposible. La fuerza del gigante Saiyajin era enorme. Mientras tanto, Daishinkan y Whis lo observaban todo desde lejos. ¿Qué fue lo que le hiciste?, diría Daishinkan. Nada complicado. Coloqué una corona que amplifica los impulsos generados por el odio. Como Broly es alguien que pierde el control fácilmente y aumenta su poder a raíz de eso, es más fuerte de lo que era en realidad, diría Whis. Interesante, ha sido una buena idea, diría Daishinkan. Esperemos que eso sea suficiente para que muera Goku. Es inmortal pero con límites. Si gasta mucha energía, calculo que no podrá curarse, diría Whis. Un momento, Vegeta no sabrá de esta situación, diría Daishinkan. No, debe de estar entrenando en la cámara de gravedad, diría Whis. Vegeta es muy exigente consigo mismo. Entre toda una semana y la otra semana la dedica a recorrer el universo. Ayer empezó su semana de entrenamiento. Perfecto, diría Daishinkan. Entonces nada puede salir mal. Goku seguía siendo castigado por Broly, mientras que Vegeta entrenaba. En un momento, el dios de la destrucción se detendría al notar que Whis llevaba mucho tiempo fuera. Whis no es de ausentarse sin avisar, pensaría Vegeta. Es extraño, además hace poco lo vino a buscar Daishinkan. Espero que no esté haciendo nada extraño, seguiría pensando Vegeta muy curioso. Goku se encontraba ante un problema. Broly le daba una batalla increíble. De todas maneras, Goku tomaría esto como un desafío para superarse. Esa corona es la pista que necesito para averiguar quién es el responsable, pensaría Goku. Aún no puedo creer que alguien haya sido capaz de revivirlo solo para usarlo como un arma viviente. Goku se teletransportaría detrás de Broly, enrollaría sus piernas en la cintura de Broly para sujetarse. Luego sujetaría la corona con fuerza para tratar de quitársela. Aún así, Broly expulsaría su ki al máximo dañando a Goku. De todas maneras, Goku no se soltaba con nada. Vamos, quítate de una maldita vez, diría Goku. No puede ser, si se lo quita perderá ese estado, diría Whis molesto. Creo que debiste de pensar en otro método, diría Daishinkan. No conocía otra forma. Un arete pierde el efecto si se le corta la oreja. Y algo parecido con un anillo, diría Whis. Goku seguiría forcejeando para quitarle la corona, pero Broly lograría quitárselo de encima. Luego tomaría a Goku del rostro y con un fuerte golpe en su pecho lo lanzaría lejos. Se podían oír los huesos de Goku romperse. Este perdería gran cantidad de sangre. ¡Demonios, eso sí que dolió!, diría Goku. La marca del puño de Broly quedaría grabada en el pecho de Goku, ya que tenía toda la zona hundida.
pero su poder regenerativo se activaría reconstruyendo sus huesos. Listo, como nuevo, diría Goku. Broly correría hasta Goku, pero este tenía un plan. Dije que no volvería a usarlo, pero no tengo opción, diría Goku. ¡Kaioken! Goku explotaría su ki a gran nivel. Broly incluso se detendría a sentir el gran ki de Goku. Maldición, diría Whis. Broly, te calmaré por la fuerza, diría Goku. Broly abriría su boca lanzando un gran rayo de ki hacia Goku. Este estiraría su brazo sosteniendo el ataque. Luego caminaría lentamente hacia Broly mientras resistía toda esa energía. Broly detendría su ataque al notar que no tenía éxito. Luego se arrojaría con todo hacia Goku. Le lanzaría un fuerte golpe de puño, pero Goku se agacharía y respondería con otro ataque en el estómago de Broly. Broly quedaría encorvado casi sin poder moverse. Lamento tener que lastimarte de esta manera, pero no tengo opción, diría Goku. Goku señalaría la corona de Broly ejecutando un rayo de ki sobre ella. Broly gritaría de dolor y se apartaría al sentir el ardor en su frente. ¡Vamos, resiste!, diría Goku. Broly volvería a lanzarse con todo hacia Goku. Lo atacaría con una serie de golpes consecutivos sin descanso, pero tras no lograr conectar ataque alguno, comenzaría a agotarse. Goku le daría un golpe sobre la corona. Esta mostraría una ligera grieta, la cual se iluminaría. Broly explotaría su ki al máximo, causando una gran ráfaga de energía. Destruiría todo a su paso. Goku debería de cubrirse para resistir el ataque. Luego, Broly caería de rodillas perdiendo su transformación. La corona se rompería por completo y esta quedaría desmayado. Cielos, al fin terminó, diría Goku al regresar a su forma base. Goku iría por Broly sin entender qué había pasado. Tomaría los extremos de la corona tratando de averiguar su procedencia. Me pregunto quién fue capaz de hacer algo como esto, diría Goku. Whis desde su ubicación chasquearía sus dedos. La corona desaparecería al convertirse en energía. Creo que lo fortaleciste, diría Daishinkan. Creo que tendré que eliminarlo en persona, diría Whis. No seas tonto, sería muy evidente para Carbor, diría Daishinkan. Padre, no se ofenda, pero ¿qué podría hacer Carbor?, diría Whis seriamente. ¿De qué estás hablando?, diría Daishinkan. Es solo un dios de la vida, maneja la vida. No podría hacer nada si se enoja con nosotros, diría Whis. Entonces, en el caso que se moleste, que se guarde sus sentimientos. Esos juegos tontos nos empeoran a nosotros nuestro trabajo. Si llegaras a tener un roce directo con Carbor, complicarás la relación de los ángeles con los dioses supremos, diría Daishinkan. Y eso incluye Zenosama. Así que si no quieres tener un problema conmigo, te recomiendo que no te comportes como un mortal. Daishinkan se alejaría de allí, mientras que Whis se veía realmente molesto. Y regresa. Tu ausencia podría verse sospechosa, diría Daishinkan. Whis iría hasta el planeta de Vegeta. Allí estaría el dios de la destrucción esperándolo. Whis, ¿en dónde diablos estabas?, diría Vegeta seriamente. Demonios, pensaría Whis. Como lo vi ocupado entrenando, decidí dar un paseo, diría Whis. ¿Con qué un paseo?, diría Vegeta seriamente. ¿Tiene algo para decirme?, diría Whis. Como sea, diría Vegeta al ignorarlo. No puedo creerlo. Bills no era tan controlador como él. Mejor tendré cuidado con mis movimientos, pensaría Whis. Un paso en falso y quedaría en evidencia. De pronto Goku aparecería con Broly desmayado. Whis no sabían dónde meterse. No se los esperaba a ambos tan de la nada. ¿Kakaroto? ¿Ese es Broly?, diría Vegeta. Sí, no solo está vivo, sino que casi me mata, diría Goku. Vegeta observaría seriamente a Whis. Comenzaría a desconfiar de él dado la coincidencia de su ausencia y la llegada inesperada de Broly. ¿Whis, serías tan amable de curar a Broly?, diría Goku. Por supuesto, diría Whis. Generalmente no aceptaría un pedido de Kakaroto tan a la ligera, pensaría Vegeta. Whis comenzaría a curar a Broly, ya que estaba con él. Aprovecharía para quitarle los recuerdos que tenían que ver con su persona, para que de esa manera no relacionara nada de lo que había pasado con Whis. Finalmente, tras unos minutos de curación, Broly abriría los ojos. ¿En dónde estoy?, diría Broly confundido. Broly, al fin despiertas, diría Goku. Goku y Vegeta lo observaban de manera curiosa. ¿Qué sucede?, diría Broly al ponerse en pie. Broly tocaría su cuerpo, se sentía extraño. No recordaba nada de haber sido revivido. Luego notaría la ausencia de su aureola. Estoy vivo, diría Broly. Oye, ¿acaso no sabes cómo fuiste revivido?, diría Vegeta. Bueno, lo último que recuerdo es estar meditando en el cielo. Me encontraba bajo un árbol sagrado, diría Broly. ¿Acaso ustedes me revivieron?
Vegeta, ¿qué hacemos con él? Diría Goku. No me parece justo que tenga que morir de nuevo. Que aproveche su vida. Diría Vegeta. Whis, Broly se quedará con nosotros. Oh, perfecto. Diría Whis de manera alegre. No puedo creerlo, todo se fue al caño. Pensaría Whis molesto. Vegeta, gracias por recibirlo. Diría Goku. Esperen, ¿qué es lo que está pasando? Diría Broly, quien aún seguía sin entender nada. Lo siento, olvidé explicarte. Diría Goku. Goku le contaría a Broly lo que había pasado con él, de cómo había atacado varios planetas, además de todos los desastres que hizo, y de la gran pelea que tuvo contra Goku. No puede ser, maté mucha gente inocente. Diría Broly apenado. Cuánto lo siento. No pasa nada, yo me encargaré de revivirlos. Diría Goku. Los Namekianos me deben un par de favores. Nada que un deseo a las esferas del dragón no pueda arreglar. Goku iría hasta el planeta Namek, donde hablaría con los Namekianos sobre el deseo que necesitaba. El patriarca con mucho gusto aceptaría ayudarlo. Juntarían las esferas del dragón y tras pedir un deseo revivirían todas las personas asesinadas por Broly, además de reconstruir sus planetas. Luego de eso, Goku regresaría con los Kaioshins para comentarles de la situación. Señor Goku, ¿no le parece extraño que esto haya pasado cuando hace poco se convirtió en inmortal? Diría el Kaioshin. ¿Quieres decir que Carbor tiene algo que ver con esto? Diría Goku. No, señor Goku, por favor no haga comentarios como esos. Diría el Kaioshin. No puede dudar de alguien tan importante como él. Es una falta total de respeto. Yo pensé que eras tú quien dudaba de él. Diría Goku. No, claro que no. Diría el Kaioshin. Goku, no seas tonto. Diría el anciano Kaioshin. Que esto haya pasado no significa que haya sido Carbor. Perfectamente puede ser la obra de alguien quien se enteró de tu inmortalidad y estaba estudiándote. ¿Por qué alguien haría algo como eso? No suena muy inteligente. Diría Goku. Bueno, no es que pueda hacer mucho al respecto. Si pasa algo me avisan, ¿sí? Horas más tarde, Daishinkan sería notificado por su hijo de lo que había pasado. Lo que faltaba, Broly contigo. Espero que a ese sujeto no se le ocurra decir una sola palabra. Diría Daishinkan. Para nada, borré todos sus recuerdos al respecto. Diría Whis. Daishinkan y Whis hablaban cada uno desde su planeta, pero Goku llegaría a un lado de Daishinkan como si nada. Señor Goku, qué sorpresa. Diría Daishinkan. Vine a ver a Zenosama. Diría Goku. Por supuesto, ¿acaso sucede algo? Diría Daishinkan. Nada, solo tenía una noticia. Diría Goku. Daishinkan cortaría la llamada. Whis lo había escuchado todo. No puede ser que esté con Zenosama. Complicaría todo aún más. Pensaría Whis molesto. Goku finalmente llegaría con ambos reyes del todo. ¡Goku, viniste! Diría un Zenosama. ¡Sí, Goku, viniste! Diría el otro Zenosama. Así es, y tengo una buena noticia. Diría Goku. Soy inmortal. ¡Genial, eres inmortal! Dirían ambos Zenosamas felices. Ahora tendré mucho tiempo para jugar con ustedes. Diría Goku. Lo que faltaba, cada vez lo hace más difícil. Pensaría Daishinkan seriamente. Daishinkan estaba realmente molesto, por lo que sentía que tenía que tomar medidas más drásticas. Toda esta situación lo tomaría como un peligro, ya que consideraba que la inmortalidad en alguien como Goku solo traería problemas. Horas más tarde, Goku se iría al despedirse de los reyes del todo. Daishinkan aprovecharía para llamar a su hijo. Padre, ¿todo en orden? Diría Whis. Whis, busca las esferas del dragón. Diría Daishinkan. Espere, ¿qué está planeando? Diría Whis. Esta situación fue demasiado lejos. Tenemos que hacer algo. Diría Daishinkan. Busca las super esferas del dragón para poder deshacernos de Goku de manera más efectiva. Whis comenzaría con su viaje. Se excusaría con Vegeta con que debería de realizar una diligencia muy importante. Vegeta seguía desconfiando de Whis. Broly, ¿de casualidad no recuerdas haber visto a Whis cuando estabas muerto? Diría Vegeta. Pues la verdad que no recuerdo nada de nada. Diría Broly. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, déjalo así. Diría Vegeta. Goku seguiría con su viaje por los 12 universos, sin esperarse el plan que se venía en su contra. Por otro lado, Daishinkan acababa de llegar al templo de Carbor. Daishinkan, son demasiadas visitas en poco tiempo. Diría Carbor. Espero que no estés tramando nada extraño. Me ofende que alguien tan importante como usted desconfíe de mí. Diría Daishinkan. Solo quería hablar del señor Goku y su cercanía con el rey del todo. Si te refieres a la amistad que mantiene con Zenosama, lo tengo bien en claro. Diría Carbor. Recuerda que he monitoreado casi toda la vida de Goku.
Entiendo, solo quería saber si los reyes del todo le ordenaron darle esa inmortalidad. Diría Daishinkan. Carbor comenzaría a reír por lo que había escuchado. Eres muy ocurrente. Diría Carbor. No, nada de eso, fue idea mía. Oh, entiendo. Diría Daishinkan. Solo era eso. ¿Acaso estás planeando algo? Preguntaría Carbor. Para nada, solo quería asegurarme si Senosama lo quería con vida por siempre. Diría Daishinkan. No he querido preguntárselo a él mismo para evitar incomodarlo. Siempre piensas en todo. Diría Carbor. Daishinkan se iría de allí, aunque Carbor desconfiaba de Daishinkan. Ese desgraciado de seguro está planeando algo. Diría Carbor. Momentos más tarde vemos a Whis terminar de reunir las super esferas del dragón. En el momento que reúne la última decide llamar a su padre. Padre, las tengo todas, diría Whis. Excelente, ahora presta atención. Tú pedirás el deseo, pero yo te diré cuál. Diría Daishinkan. Whis estaba con las super esferas del dragón, listo para invocar al dios dragón. Al hacerlo, Goku notaría algo extraño. ¿Qué es eso? Diría Goku confundido. Parece una energía masiva que acaba de originarse. Dime, ¿cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa. Diría el dios dragón. Deseo que el señor Goku pierda su inmortalidad, diría Whis. Los ojos del dios dragón brillarían, pero no pasaría nada. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo. Diría el dios dragón. ¿Cómo es eso posible? Diría Whis seriamente. Cumplir tu deseo sería ir en contra de la voluntad de Carbor, ya que fue un regalo que le dio a Goku. Diría el dios dragón. Entonces no lo tienes permitido, diría Whis. Puedo hacerlo, pero no quiero. Es así de simple. Diría el dios dragón. Ya veo, aún así esperaba algo como eso. Diría Whis. Entonces pediré... Goku llegaría de la nada con la teletransportación. Lo sabía, eras tú. Diría Goku alegre al saludar al dios dragón. Goku, qué alegría verte. Diría el dios dragón. ¿Desde cuándo son amigos? Pensaría Whis seriamente. Lo siento, ¿interrumpo algo? Diría Goku. No, nada, solo iba a pedir un deseo. Diría Whis. ¿Y qué deseo? Diría Goku. Lo sabrás en cuanto me diga cuál es. Diría el dios dragón. Whis se sentiría realmente incómodo con la presencia de Goku, además de que no tenía claro qué deseo pedir. Daishinkan lo veía todo desde su bola de cristal. Se ponía cada vez más tenso con la situación. No puedo creer que sea tan metiche, diría Daishinkan seriamente. Y bien, dime cuál es tu deseo. Diría el dios dragón. Goku quedaría observando a Whis como si fuera un niño curioso. El ángel estaba en problemas, no podía pedir su deseo. Cielos, aunque le diga que se vaya, pida lo que pida, sabría si es en su contra. Pensaría Whis. Whis, pide tu deseo, te están esperando. Diría Goku. ¿Saben qué? Ya no quiero nada. Diría Whis de mal humor. ¿Qué? Diría Goku confundido. Está bien, pero si me voy, las super esferas del dragón no regresarán hasta dentro de un año. Diría el dios dragón. Como sea, diría Whis molesto. El dios dragón se convertiría en luz y desaparecería de allí. Vaya, qué desperdicio, diría Goku. Whis comenzaría a alejarse sin decirle una sola palabra a Goku. Whis, dime la verdad, ese deseo era para mí, diría Goku. Whis quedaría en silencio por un momento, seguía dándole la espalda a Goku. Vamos, Whis, están pasando muchas cosas en poco tiempo, diría Goku. Y todo de alguna manera desde que Carbor me hizo inmortal. No todo el universo gira en torno a usted, diría Whis. Goku lanzaría una bola de ki hacia Whis. El ángel la esquivaría al desaparecer de allí. Reaparecería a un lado de Goku. ¿Qué es lo que le sucede? Diría Whis. El universo no gira en torno a mí, pero tú sí estás girando en torno a mí, diría Goku. No sé de qué está hablando, diría Whis. Hablo de que alguien sacó a Broly del cielo, le dio la vida y lo usó para atacarme, diría Goku. Solo Carbor y los ángeles son capaces de dar vida. ¿O me equivoco? Esa es una acusación muy grave, diría Whis. Puedo buscar a alguien que me dé la respuesta. Es más, cualquiera de los ángeles podría ver el pasado. Si para ustedes todo está grabado, diría Goku seriamente. No me hagas repetirlo. ¿Fuiste tú o no quien revivió a Broly? No tengo tiempo para esto, diría Whis y se iría de allí. Ese desgraciado por algún motivo solo me está complicando la existencia, diría Goku. Momentos más tarde vemos a Whis llegar al planeta de Senosama, donde hablaría con su padre a solas. No puedo creerlo, se dio cuenta que llamé al dios dragón, diría Whis. ¿No pudiste pedir otro deseo? Preguntaría a Daishinkan. Aunque le dijese a Goku que se fuera, sabría que habría sido yo, diría Whis. Ahora no contamos con el dios dragón por un año,
Esto va muy mal. Todo porque siempre está ahí metiendo las narices donde no debe. Bien, veremos qué hacer, diría Daishinkan. Por ahora solo trata de mantener un perfil bajo. ¿Qué tiene planeado hacer? Diría Whis. Entretener a Senosama para que puedas actuar libremente, diría Daishinkan. Solo espera mi señal. De acuerdo, diría Whis. Whis regresaría a su planeta, donde Vegeta lo esperaba. Whis, ¿en dónde te habías metido? Diría Vegeta. Ya le dije que tenía unos asuntos que atender, diría Whis. Es extraño que un ángel tenga asuntos que atender cuando suelen ser seres imparciales, diría Vegeta. Como sea, diría Whis. En ese momento Goku llegaría. Señor Goku, ¿qué hace aquí? Diría Whis seriamente. ¿Qué pasa entre ellos dos? Pensaría Vegeta al darse cuenta de las miradas tensas entre ambos. Broly, ¿cómo estás? Diría Goku alegre. Yo bien, diría Broly. Mira, te traje un regalo, diría Goku. Goku le lanzaría una fruta muy extraña. ¿Qué es esto? Diría Broly. Es una fruta del diablo, diría Goku. ¿Fruta del diablo? Diría Whis. Cómela, diría Goku. No puede ser, diría Whis desconcertado. ¿De dónde escuché de esas frutas? Diría Vegeta. Sirven para recuperar la memoria, diría Goku. No coma eso, puede ser peligroso, diría Whis. Cómelo, diría Vegeta. Broly sin dudarlo comería la fruta. Padre, será mejor que tenga todo listo. Tengo que luchar ahora mismo, diría Whis a su padre comunicándose mentalmente. Aguarda mi señal, respondería Daishinkan en su mente. Broly terminaría de comer la fruta. Al instante observaría a Whis con odio. Tú, diría Broly. ¿Broly? Diría Vegeta desconcertado. Broly elevaría su ki al máximo transformándose en Super Saiyajin. Se lanzaría con todo hacia Whis. Lo atacaría con una serie de golpes consecutivos que el ángel esquivaría con un solo dedo. Molestas, diría Whis. Whis de un simple golpe con la punta de su dedo lanzaría lejos a Broly. Este impactaría lejos saliendo severamente dañado. Whis, explica qué fue lo que pasó, diría Vegeta. No tengo nada que explicar, diría Whis seriamente. Yo sí. Sucede que Broly recuperó los recuerdos y sabe que fuiste tú quien lo revivió y le puso esa corona, diría Goku. Whis, ¿eso es cierto? Diría Vegeta. No sé nada de lo que están hablando, diría Whis haciéndose el desentendido. Tú me usaste, diría Broly al levantarse con dificultad. Tú me reviviste en el más allá y me dijiste que me usarías. Luego me pusiste esa cosa que me hizo sufrir y borraste mis recuerdos cuando me curaste. Whis, exijo una explicación, diría Vegeta. Hijo, tengo a Senosama ocupado, diría Daishinkan en la mente de Whis. Es hora, diría Whis. Whis elevaría su ki creando una gran tormenta de energía a su alrededor. Vegeta, Broly y Goku saldrían despedidos lejos, mientras todo el planeta sufriría de una gran destrucción. Nunca vi ese poder en Whis, diría Vegeta. Creo que se decidió por mostrar su verdadero rostro, diría Goku. Las cosas van a cambiar ahora, diría Whis. Goku se adelantaría, sabía que era hora de pelear. Kakaroto, ¿qué vas a hacer? Diría Vegeta. Probar si esta inmortalidad sirve de algo, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. Luego usaría el Kaioken por 10. No pensé que Kakaroto tuviera tanto poder, pensaría Vegeta desconcertado. ¿De verdad cree que podrá ganarme con ese poder? Diría Whis. ¿Sabes cuántas veces mis rivales pensaron lo mismo y terminaron siendo derrotados? Diría Goku. Tampoco le pregunté, diría Whis. Goku se lanzaría con todo hacia Whis. Llegaría con un fuerte golpe de puño en su rostro, pero apenas movería su rostro a un lado. No puede ser, diría Goku aterrado. Eso es todo, diría Whis. Whis conectaría un fuerte golpe de puño en el pecho de Goku. Este saldría despedido lejos con la mayoría de los huesos del pecho rotos. Goku quedaría inmóvil por un momento mientras estaba con los ojos en blanco, perdiendo su transformación. Vaya, lo soportó más de lo que esperaba, diría Whis. Whis, ya basta, diría Vegeta. Estás rompiendo al menos 6 normas universales con tus actos. Le agradezco su consejo, pero el maestro soy yo. No recibo enseñanzas de un dios de la destrucción, diría Whis. Los huesos de Goku irían sanándose poco a poco. Incluso estos se podían escuchar cómo se reparaban. En pocos segundos, Goku se pondría en pie de nuevo. Eso sí que dolió, diría Goku. Kakaroto, recuerda que eres un Saiyajin, diría Vegeta. Cada vez que somos heridos de gravedad al recuperarnos, nos volvemos más fuertes. Es cierto, diría Goku. ¿De qué están hablando? Diría Whis. Mi inmortalidad y esa capacidad de aumentar mi poder es genial, diría Goku. Goku se había curado por completo. Se transformaría en Super Saiyajin Blue y usaría el Kaioken por 10 de nuevo. Whis notaría como su poder había aumentado considerablemente.
Entiendo, con que se hace más fuerte cuando se recupera, diría Whis. Entonces solo debo de encargarme de desaparecerlo por completo. ¿Qué? Diría Goku. Whis señalaría a Goku con su báculo. Lo atacaría con un poderoso ataque de ki. Goku elevaría su ki todo lo que podría y contraatacaría con un Kamehameha. De todas maneras, el ataque de Whis era rotundamente superior. Cuando el ataque de Whis estaba a nada de llegar a Goku, Vegeta llegaría en su rescate. Se colocaría a un lado de Goku y apoyaría con energía de Hakai. ¿Vegeta? Diría Goku. No creas que yo no puedo pelear, diría Vegeta. La destrucción de Vegeta lograría marcar una diferencia. Señor Vegeta, ¿qué demonios cree que hace? Diría Whis. Peleo por lo que es justo, diría Vegeta. ¿Pero qué harás luego de esta pelea? ¿Seguirás siendo un dios de la destrucción? Preguntaría Goku. Primero soy un Saiyajin antes que un dios de la destrucción, diría Vegeta. Whis forzaría su ataque. Goku y Vegeta lo daban todo. No puedo creerlo, tendré que eliminar a mi propio dios de la destrucción, diría Whis furioso. En un momento, Whis no se daría cuenta de la presencia de Broly. El titán se arrojaría con todo hacia Whis. Al chocar con él, desviaría el ataque del ángel. De esa manera, Goku y Vegeta saldrían de foco tomando distancia. El planeta entero sería partido en dos por el ataque de Whis. ¿Qué es lo que hace?, diría Whis furioso. Whis le daría un fuerte golpe a Broly. Sería tan potente que al impactar en el suelo, este generaría un gran pozo con su caída. ¡Broly!, diría Goku aterrado. Goku y Vegeta irían por Broly. Este tosería mientras se resistía. Espera, te curaré, diría Goku, pero era demasiado tarde. Broly perdería la vida. Ya murió, diría Vegeta. Señor Vegeta, lamento informarle que deberé de buscar a otro dios de la destrucción. Esta rebeldía de su parte no será perdonada, diría Whis. ¿Cómo te atreves a desafiar a un Saiyajin?, diría Vegeta. Vegeta, a través de la ira, elevaría su ki al máximo, superando sus propios límites. No dejaré que la muerte de Broly sea en vano, diría Goku decidido. Goku elevaría su ki aún más que antes, superando sus propios límites. No puedo jugar con ellos. Parece que no tienen techo a la hora de elevar sus poderes, pensaría Whis. Whis arrojaría su báculo a un lado, estaba listo para luchar. Muy bien, ahora sí que pelearé en serio, diría Whis. Daishinkan lo veía todo, mientras tenía a los Reyes del Todo distraídos con un juego. Es increíble que suceda esto. Ahora deberé de pensar en cómo justificar la ausencia de Vegeta con Zenosama, pensaría Daishinkan curioso. Goku y Vegeta deberían de enfrentarse al Ángel Whis, un rival al que nunca creyeron que tendrían que enfrentar. Vegeta, será mejor que no me decepciones, diría Goku. Ah, olvidas que estás hablando con un dios de la destrucción, diría Vegeta. Ambos se lanzarían con todo hacia Whis. El ángel se pondría en guardia y los esperaría. De pronto, tanto Goku como Vegeta desaparecerían, reapareciendo a un lado de él. Lo atacarían cada uno con un golpe, pero el ángel bloquearía los ataques como si nada. Solo están perdiendo el tiempo, diría Whis. Whis, de una explosión de ki, arrojaría a ambos lejos. Goku y Vegeta caerían al suelo sin poder creer que el ángel tuviese tanta fuerza. Al momento de que ambos se pusieran en pie, Whis llegaría entre medio de ellos, y de un preciso ataque en las costillas a cada uno los dejaría inmóviles por un momento. Luego, de una patada a cada uno los lanzaría lejos. Whis, deja de perder el tiempo. No puedo mantenerlos entretenidos por mucho tiempo, diría Daishinkan en la mente de Whis. De acuerdo, diría Whis. Whis crearía una bola de ki en su mano que se veía realmente concentrada. Luego la haría crecer poco a poco. Es hora de acabar con esto, diría Whis. ¡Taioken!, gritaría Goku. Goku con esa técnica dejaría cegado a Whis. El ángel perdería el demonio del ataque. En ese momento, Goku tomaría a Vegeta y huiría lejos con la teletransportación. ¡Maldición!, diría Whis furioso. Whis tomaría su báculo y comenzaría a buscarlos por todas partes. Goku y Vegeta se encontraban en alguna parte lejos. No puedo creerlo, no quedaba más opción que escapar de allí, diría Goku. Kakaroto, tenemos que hacer algo. Espera, diría Vegeta al darse cuenta de algo. Lo había olvidado. ¿De qué estás hablando?, diría Goku. Vegeta apoyaría su mano en el estómago de Goku. ¿Qué quieres hacer?, diría Goku. Hacerte más fuerte, diría Vegeta. Vegeta detonaría un rayo de ki atravesando el estómago de Goku de lado a lado. Este quedaría con un gran agujero y tosería sangre. Al instante, Goku perdería su transformación. Luego, la herida se cerraría por completo. Es cierto, diría Goku. Goku apretaría sus puños, notaría la gran cantidad de energía que recorría su cuerpo. Mi poder aumentó, diría Goku. Luego, Vegeta volvería a hacer lo mismo.
Atacaba a Goku dejándolo en estado grave para que éste se curara al instante. Carbor aparecería para presenciar la situación. Vaya, con que abusando de tu cualidad, Diría Carbor. Carbor, ¿qué haces aquí? Diría Goku. Vine a presenciar esto de cerca. Imaginé que los ángeles sentirían envidia de ti, pero no me esperaba que llegaran a este nivel. Diría Carbor. Vegeta, no dejes de hacerlo. Diría Goku. Atraviésame. ¿Qué? Diría Vegeta confundido. Que me ataque, ¿sabes a lo que me refiero? Diría Goku. Vegeta volvería a atacar a Goku ya por 10ª vez. Este se recuperaría de nuevo, pero Whis los encontraría. ¿Con que aquí están? Diría el ángel seriamente. Whis, llegaste. Diría Goku. Carbor, ¿qué es lo que haces aquí? Diría Whis. Observo. Diría Carbor. Después de todo, quiero ver qué pasará con Goku. Pero no te preocupes, solo vine a observar. Vegeta se pondría en guardia, pero Goku se colocaría frente a él. ¿Por qué se ve tan confiado? Pensaría Whis. Vegeta, déjame esto a mí. Diría Goku. Espero que esto haya dado resultado. Diría Vegeta. ¿De qué están hablando? Diría Whis. Vamos a probar mi nuevo potencial. Diría Goku. Goku gritaría elevando su ki de manera violenta. Vegeta debería de alejarse de allí cuanto antes. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue demostrando un gran potencial. Esto no tiene sentido. Diría Whis desconcertado. No puede ser. No puede tener este poder. Goku sin pensarlo un momento se lanzaría con todo hacia Whis. Llegaría a gran velocidad con un golpe de puño. El ángel se movería a un lado esquivando el ataque, pero Goku al instante respondería con una patada giratoria. Whis se cubriría al colocar sus brazos de frente. Saldría despedido varios metros lejos por la fuerza del ataque. ¿Impresionado? Diría Goku. No seas tonto, aún así sigues peleando con un ángel. Diría Whis. Los seres como tú no deben de existir. Son un desequilibrio para el universo. Goku y Whis se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad, demostrando sus grandes poderes. Es increíble, esos dos están peleando al mismo nivel. Diría Vegeta desconcertado. Sí, es interesante. Diría Carbor. ¿Acaso no estás enojado con Kakaroto por abusar de esa inmortalidad? Diría Vegeta. Es un punto fuerte para un Saiyajin que se hace más fuerte cada vez que se recupera luego de agonizar. Goku no es responsable de esto. Es Whis. Diría Carbor. Después de todo, los ángeles demostraron que los mortales no son peligrosos, sino sus celos hacia ellos. Solo mira lo que han provocado por desafiarlo. Si hubieran dejado a Kakaroto en paz, nada de esto habría pasado. Diría Vegeta. Vaya, eres un dios de la destrucción muy sabio. Tú sí lo has entendido después de todo. Diría Carbor. Creo que me iré, ya he visto demasiado. Carbor se iría como si nada. Mientras tanto, Goku y Whis seguían con su reñida pelea. Ambos se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear midiendo su fuerza. Eres un desgraciado. Después de todos estos años de amistad, ¿te atreves a traicionarme de esta manera? Diría Goku. No se confunda, los ángeles no tenemos amigos. Diría Whis. Claro que no. Con esa actitud es difícil de que los tengas. Diría Goku. Ambos se separarían el uno del otro y comenzarían a lanzarse ataques de ki. Esto no está bien, no recibe daño. Cada vez que lo daño se cura al instante. Tengo que pensar en algo. Pensaría Whis. Goku llegaría a Whis con un rodillazo bajo su mentón, haciéndolo retroceder varios metros. Luego Whis se recuperaría y lanzaría una bola de ki, de la que Goku rechazaría al instante. Después de eso, Goku llegaría a Whis con una patada en su pecho que lo lanzaría lejos. Whis caería al suelo sin casi poder levantarse. No tiene caso que sigas peleando, yo ya te gané. Diría Goku. No digas tonterías. Diría Whis. Solo mírate, estás herido y yo estoy como nuevo. Diría Goku. Ya no tiene sentido seguir peleando. Estás entrando en una constante desventaja. Es cierto, teniendo el mismo nivel no tiene sentido continuar con la pelea. Pensaría Vegeta. No me rendiré sin importar lo que pase. Diría Whis al ponerse en guardia de nuevo. Quería evitar hacer esto, pero no me dejas más opción. Diría Goku. Goku juntaría sus manos preparando su Kamehameha. Lanzaría su ataque con todo. Whis sostendría la técnica de Goku, aunque debería de realizar un gran esfuerzo para resistirla. No puede ser, esto tiene que ser una broma. Diría Whis. Un momento. Pensaría Vegeta al notar algo extraño en Goku. Es cierto, no me había dado cuenta. Vegeta se daría cuenta que Goku comenzaba a perder masa muscular.
Indirectamente, por más regeneración y juventud que posea, está gastando energía, pensaría Vegeta. Kakaroto es inmortal, pero no tiene energía infinita. Demonios, eso que hicimos es una espada de doble filo. Goku sentiría como poco a poco comenzaba a perder poder. Cielos, ¿por qué me siento tan agotado? Pensaría Goku. Whis lograría desviar el ataque de Goku hacia un lado. Al tomar distancia estaba verdaderamente agitado. Había gastado muchas de sus fuerzas al sostener ese ataque tan poderoso. De pronto, Whis caería de rodillas. Cielos, al fin, diría Goku. Goku llegaría a Whis con una fuerte patada en su pecho que lo lanzaría lejos. Whis caería al suelo casi sin poder moverse. Luego, Goku saltaría sobre su espalda cayendo con gran fuerza. Whis gritaría de dolor, pero de todas maneras no perdía la conciencia. Goku no tenía intenciones de matarlo. Es más, solo quería irse de allí de una vez por todas. Goku iría por Vegeta y huiría de allí. Ambos saldrían con la teletransportación. «Kakaroto, ¿qué haces?», diría Vegeta desconcertado. «¿Dejaste a Whis con vida?». «Sinceramente no me importa dejarlo vivo», diría Goku. El estómago de Goku sonaría. «Cielos, necesito comer», diría Goku. «Esto de recuperarme de mis heridas tanto tiempo ha consumido mi cuerpo». «¿Con qué se trata de eso?», diría Vegeta. «Solo ve tu condición, has perdido mucha masa muscular». «Necesito comer urgente», diría Goku. Mientras tanto, Daishinkan llegaría para auxiliar a Whis. «No puedo creerlo, te demoraste demasiado», diría Daishinkan. «Lo siento, pensé que lo tenía en mis manos, pero se me escapó y lo arruiné todo», diría Whis apenado. Daishinkan comenzaría a curar a su hijo. «Tuve que inventar una excusa muy estúpida para salir de los ojos de Zenosama», diría Daishinkan. «Ahora tendré que encargarme de Goku personalmente». «¿Va a matarlo?», diría Whis. «Por supuesto, solo necesito encontrarlo», diría Daishinkan. Goku recién había cazado un gran pez. Apenas lo cocinaría al fuego de una fogata, comenzaría a devorarlo desesperado. A medida que comía, sus músculos regresaban a la normalidad. «Vaya, necesitaba esto», diría Goku aliviado. «Así que aunque seas inmortal, no podrías sostener una batalla infinita», diría Vegeta. «No, así que lo tendré en cuenta», diría Goku. En ese momento, Carbor llegaría con ambos reyes del todo. «Vaya, al fin llegaste», diría un Zenosama. «Sí, te estábamos esperando», diría el otro Zenosama. «Todo salió tal y como se los dije», diría Carbor. «Si lo hacía inmortal a Goku, los ángeles intentarían detenerlo, aunque no hiciesen nada». «Es verdad», diría un Zenosama. «Sí, es verdad, ganaste la apuesta», diría el otro Zenosama. Después de todo, Zenosama siempre supo toda la verdad. Es más, todo era un plan de Carbor para poner a prueba a los ángeles. Los reyes del todo fingieron que no sabían nada y se dieron cuenta que los ángeles operaron de manera deshonrosa, además de que Goku fue sincero con ellos, ya que desde un inicio asistió y contó que era inmortal. «¿Qué van a hacer con los ángeles?», diría Carbor. Ambos Zenosamas se observarían entre sí y se cruzarían de brazos. No estaban del todo seguros de qué hacer. «¡No lo sabemos!», dirían ambos Zenosamas al encogerse de hombros. Algunos minutos después, Goku acababa de comerse un jabalí al que había cazado. «Kakaroto, ni siquiera yo como tanto», diría Vegeta. «De verdad lo necesitaba. No recuerdo cuánto tiempo estuve luchando sin comer nada», diría Goku. De pronto Daishinkan llegaría. Había encontrado el rastro de nuestros amigos. «¡Supremo sacerdote!», diría Goku aterrado. «No puedo creerlo, estamos en problemas», diría Vegeta. «Señor Goku, qué gusto verlo», diría Daishinkan. «Señor Vegeta, ¿con qué está aquí?». Ninguno de los dos contestaría. «¿Qué es lo que quieres?», diría Goku. «¿Acaso tú también vienes a intentar matarme?». «Oh, qué observador que ha sido usted», diría Daishinkan. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue expulsando todo su poder. «Kakaroto, no creo que esto sea lo correcto, se trata del supremo sacerdote», diría Vegeta. «Nadie sabe verdaderamente qué tan fuerte es, ni siquiera Whis lo sabe». «No me importa, no llegué hasta aquí dando un paso atrás», diría Goku seriamente. Daishinkan expresaría una extraña sonrisa. «Es admirable su gran entusiasmo, pero como podrá ver, el hecho de que sea inmortal supone un peligro para el equilibrio en los universos», diría Daishinkan. «por lo que solo me queda la opción de eliminarlo». Ambos Zenosamas estaban observándolo todo. «¿Y bien?», diría Carbor. «Sí, creo que tomé una decisión», diría un Zenosama. «Sí, hay que terminar con esto ahora», diría también el otro Zenosama.
Goku estaría en camino hacia el laboratorio de Bulma. Estaba algo preocupado. Bulma, al fin te encuentro, diría Goku. Goku, ya era hora de que llegaras. Diría Bulma. Todo es un caos. Tenemos que hacer algo. Cuéntame, ¿qué pasó? Diría Goku. Vegeta usó las esferas del dragón. No sé qué fue lo que pidió o lo que preguntó, pero averiguó que Bra no es su hija. Diría Bulma. No puede ser, diría Goku aterrado. ¿Entonces lo sabe? Bueno, lo debe de sospechar. Diría Bulma. Sabe que Bra no es su hija y que además es mitad Saiyajin. Solo quedan tú y Gohan. Pero si ya sabemos que Bra es mi hija, diría Goku, ya que Goku y Bulma tuvieron aventuras en secreto. Eso ya lo sé, pero se trata de lo que él piense. Diría Bulma. Vegeta solo podría sospechar de ustedes dos. Son los únicos Saiyajins. Si Broly estuviera aquí, desconfiaría de él también. Si le dices que es de Broly, no creo que le haga nada. Diría Goku entre risas. Bulma golpearía a Goku en la cabeza. No le gustaría nada su comentario. ¡Cabeza hueca! ¡Ten cuidado con esas bromas! Diría Bulma. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntaría Goku. Tienes que ir al planeta Namek. Busca las esferas del dragón y pide que Vegeta pierda cualquier tipo de recuerdo con respecto a esa noticia. Diría Bulma. Está bien, dame el radar del dragón. Diría Goku. No lo tengo. Krillin lo tiene en su casa. Diría Bulma. Fabrica uno. Diría Goku. No tengo tiempo. Diría Bulma. Tienes que ir a la casa de Krillin cuanto antes. Vegeta podría cometer una locura en cualquier momento. No me digas eso, justo ahí. Preguntaría Goku. ¿Qué tiene? Preguntaría Bulma confundida. Nada. Diría Goku algo nervioso. Mejor me voy hasta ahí. Goku saldría de allí. Estaba realmente nervioso por toda la situación. No puedo creerlo, prometí evitar ir a la casa de Krillin, pero es urgente. Pensaría Goku. Goku llegaría a la casa de Krillin, tocaría la puerta. No sé cómo explicar que vine cuando él no estuvo. No puedo sentir su ki aquí. Diría Goku. 18 abriría la puerta. Ella sonreía ya que le agradaba verlo. Goku, con que al fin decidiste volver. Diría 18 al lanzarse hacia Goku. Oye, 18, lo siento si piensas lo que no es, pero vine por el radar del dragón. Lo necesito urgente. Diría Goku. Vamos, al menos ven a jugar un poco conmigo. Diría 18. No, 18. Recuerda que le dije a Krillin que no te vería más desde que nos descubrió juntos. Diría Goku. Él no está. No se va a enterar. Diría 18. Además, ¿tan urgente necesitas el radar del dragón? Sí, por favor. Es una cuestión de vida o muerte. Rogaría Goku. Krillin observaba por la ventana, veía a ambos juntos y pensaba lo peor. Maldita sea Goku con mi mujer de nuevo, diría Krillin. Krillin entraría por la ventana rompiendo los vidrios. Tomaría por sorpresa a Goku y 18. ¡Goku!, diría Krillin furioso. Krillin, hay una puerta, diría 18 molesta. Goku, quedamos en que no vendrías a casa y dejarías a 18 en paz, diría Krillin molesto. Krillin, lo siento. Es que vine por el radar del dragón. Lo necesito con urgencia, por favor. Diría Goku. No te creo. Diría Krillin seriamente. Por favor, lo necesito. Diría Goku. Krillin iría por el radar del dragón velozmente. Se lo daría a Goku para que se fuera de una vez por todas. Muy bien, ahí lo tienes. Ahora lárgate. Diría Krillin. Gracias. Diría Goku. Goku usaría la teletransportación. Desaparecería de la casa de Krillin. 18, ya sé que tienes energía infinita, pero prometo mejorar mi rendimiento. No tienes que caer en los brazos de Goku. Diría Krillin algo triste. Cierra la boca. De verdad venía por el radar del dragón. Diría 18. Como sea, pero no te quiero ver de nuevo con Goku. Diría Krillin. Goku estaba en el planeta Namek. Se vería con los habitantes del planeta para reunir las esferas del dragón, así les pediría permiso. En cuestión de 30 minutos, Goku reuniría las esferas del dragón. Estaba listo para invocar a Porunga. A ver si con esto termino todo este problema. Diría Goku. Mientras tanto, Vegeta estaba en la casa de Milk. Le estaba dando la noticia. No puedo creer que Bra sea hija de Goku. Diría Milk. Ya se me hace extraño que siempre estuviera pendiente de ella. Le pedí a Shenlong que sacara todo el potencial de mis hijos. Y solo lo hizo con Trunks porque es mi único hijo. Diría Vegeta. Al cuestionarle por Bra, me explicó que es hija de Kakaroto. ¡Cielos! ¡Goku me los pagará por esto! Diría Milk. No tan rápido, diría Vegeta. Kakaroto está en el planeta Namek. Quiere las esferas del dragón. ¿Cómo puede ser eso cierto? Preguntaría Milk. Krillin me lo dijo. Según Kakaroto, era cuestión de vida o muerte. Así que quiero que estés atenta. Kakaroto pedirá algún tipo de deseo para tapar sus pecados, diría Vegeta. Mientras tanto, Goku ya había invocado a Porunga.
Tienes 3 deseos, pide lo que quieras. Diría Porunga. Deseo que Vegeta olvide que Bra no es su hija, diría Goku. Ese deseo es muy fácil de cumplir, diría Porunga. Los ojos de Porunga brillarían cumpliendo el deseo de Goku. Adelante, tienes otros 2 deseos, diría Porunga. Deseo que Krillin olvide que me acostaba con 18, diría Goku. Listo, deseo concedido. Te queda uno más, diría Porunga. Listo, creo que no necesito más deseos, diría Goku. ¿De verdad piensas desperdiciar un deseo? Preguntaría Porunga. Puedes pedir cualquier cosa. Si no lo haces, aún así demoraré 1 año en regresar. Ya sé. Deseo una mesa llena de comida, diría Goku. Porunga pondría una expresión extraña. No podía creer que Goku pidiera un deseo como ese. De acuerdo, diría Porunga. Una mesa llena de comida aparecería frente a Goku. Este comenzaría a comer como una bestia. No puedo creer que haya pedido un deseo tan tonto como ese, pensaría Porunga antes de irse. Mientras tanto, Vegeta estaría con Milk. No recordaba por qué estaba allí. Oye, ¿qué hago aquí? Preguntaría Vegeta confundido. ¡Vegeta! ¿Qué diablos pasa contigo? Diría Milk, pero luego se daría cuenta. ¡Vegeta, tu memoria! ¿De qué hablas? Preguntaría Vegeta desconcertado. ¿Viniste hasta aquí porque te enteraste de que Goku es el padre de Bra? Diría Milk. Eso no puede ser cierto, diría Vegeta. Un momento, yo vine por Kakaroto. Krillin me dijo que iría a Namek. Entonces te borró la memoria, diría Milk. Ese maldito insecto me las pagará, diría Vegeta furioso. Milk le daría los detalles sobre la llegada de Vegeta. Si bien el deseo se trataba de que no recordara que Bra era su hija, los detalles sobre Goku permanecieron y le creyó totalmente a Milk, en especial por no recordar qué hacía allí. Horas más tarde, Goku llegaría a su casa como si nada hubiese pasado. Milk lo observaría seriamente, se notaba que estaba molesta. Hola, ya regresé, diría Goku. Goku, eres un maldito desgraciado, diría Milk furiosa. ¿Qué te pasa? ¿Es por la hora? Preguntaría Goku. No te hagas el tonto, Vegeta me lo contó todo, Bra es tu hija, diría Milk. ¿Qué? Diría Goku fingiendo sorpresa. Kakaroto, diría Vegeta al mostrarse. Vegeta, diría Goku aterrado. Sé que borraste mis recuerdos, diría Vegeta. Esto no quedará así. Vegeta, espera, puedo explicarlo, diría Goku. Hazlo, diría Vegeta. Rayos, ahora que lo dices así no puedo explicarlo, diría Goku. Sí, tuve a Bra con Bulma. Fue un accidente. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Se lanzaría hacia Goku y lo sacaría de su hogar por la fuerza, destruyendo la pared. ¡Vas a morir!, diría Vegeta. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Vegeta, no arreglaremos nada peleando, diría Goku. Claro que sí, si te mato nadie volverá a tocar a mi Bulma, diría Vegeta. Vegeta conectaría un golpe de puño en el estómago de Goku, obligándolo a escupir sangre. Goku quedaría encorvado casi sin poder moverse. Vegeta, bastardo, diría Goku molesto. Goku y Vegeta tendrían una batalla decisiva. Ambos lo daban todo. Goku peleaba por sobrevivir mientras que Vegeta por matar a Goku. Ya basta, Vegeta, no llegaremos a ningún lado con esto, diría Goku. Cierra la boca, insecto, diría Vegeta. Vegeta lanzaría varios ataques de ki hacia Goku, este los esquivaría a todos. Ante esto, Vegeta llegaría a Goku con una fuerte patada en su rostro que lo derribaría. Maldición, Vegeta de verdad quiere matarme, diría Goku. Esto se acabará ahora, diría Vegeta. Vegeta forzaría su ki al máximo, estiraría sus brazos a los lados acumulando ki en sus manos. Ya sé qué es lo que quieres hacer, diría Goku mientras llevaría sus manos hacia atrás para preparar un Kamehameha. ¡Resplandor final!, diría Vegeta. ¡Kamehameha!, gritaría Goku. Ambos ataques chocarían entre sí, luchaban por ver quién sería el vencedor. En un momento Goku parecía tener un poco de ventaja, su ataque poco a poco se acercaría a Vegeta. ¡No voy a dejar que me ganes!, diría Vegeta decidido. Maldición, si mato a Vegeta, Bulma no me lo perdonará, pensaría Goku. Y ahora que lo pienso, no sé qué pasará en mi casa. ¿Qué dirán mis amigos? Goku comenzaría a tener dudas sobre cómo sería su vida con todo este escándalo. Ya no me importa, mejor me quedo entrenando en el más allá, diría Goku. Goku cancelaría su Kamehameha, se dejaría morir. Vegeta se daría cuenta como Goku se dio por vencido y no lo podía creer. Goku sería atacado directamente por el ataque de Vegeta. Gritaría de dolor mientras la energía lo hacía pedazos. ¡Ese idiota se dejó morir!, diría Vegeta asombrado. Goku ha muerto.
diría Milk entre llantos. Goku llegaría al más allá, estaba frente a Enma Daiyosama. Cielos, al fin estoy muerto, diría Goku. Bueno, Enma, estoy listo para ir al cielo. Espera un momento, diría Enma Daiyosama al observar sus notas. Oye, ¿cómo que espera un momento? Diría Goku molesto. Cierra la boca, diría Enma Daiyosama. Aquí dice que le fuiste infiel a Milk con Bulma, Androide 18, Caulifla, Kale. Cielos santos, Goku, la lista es larga. Bueno, en mi defensa, conozco muchos lugares y pasan cosas, diría Goku apenado. Tuviste una hija con Bulma, usaste las esferas del dragón para deseos egoístas. Y parece que salvaste a un hombre, pero le cobraste el favor manejando el tractor por ti durante un mes, diría Enma Daiyosama. Goku, no sé qué pasó contigo, pero esto no lo puedo dejar pasar. Oye, salvé el universo más de una ocasión. No puedo ir al infierno por eso, diría Goku. Oh, disculpe señor, lo salvé a todos. Ahora parece que tiene derecho a hacer todo mal porque nos salvó, diría Enma Daiyosama burlándose de Goku. Con esa lógica, Freezer tiene el cielo ganado solo por ayudarte a ganar el torneo del poder. No es lo mismo, diría Goku molesto. Pues ya tomé una decisión, diría Enma Daiyosama furioso. Irás al infierno. Goku sería enviado al infierno. Se encontraría en un lugar desolado. Vamos, tiene que ser una broma, diría Goku. Goku llevaría los dedos a su frente. Trataría de buscar el ki de alguien. Aunque pudiera sentir las presencias de la Tierra, se veía impedido de usar la teletransportación. Maldición, yo quería ir al cielo. No es justo, diría Goku molesto. De pronto una sombra aparecería frente a él. Al inicio se veía oscuro y sujetando algo en la mano. Estoy muerto, no hay nada que aquí me pueda asustar, diría Goku seriamente. De pronto se vería la imagen de Milk vestida de enfermera. Esta sujetaba una aguja gigante. ¡Inyecciones!, diría Goku aterrado. Quería salir de ahí cuanto antes. Goku saldría corriendo de allí. Les temía mucho a las inyecciones, en especial si se trataba de Milk. No puede ser, tiene que ser una ilusión, diría Goku. Esa no puede ser Milk, casi igual a mi velocidad. ¡Ven aquí! ¡Necesitas una inyección!, diría Milk endemoniada. Tengo que salir del infierno, sea como sea, diría Goku. Mientras tanto, la verdadera Milk estaba devastada por la muerte de Goku. No puedo creer que hayas matado a mi Goku, diría Milk triste. No seas idiota, ese bastardo tuvo un hijo con mi esposa, diría Vegeta. Pero eso no amerita que lo mataras, diría Milk. No estoy para tus lloriqueos, diría Vegeta. Vegeta saldría de allí dejando a Milk arrepentida. No puedo creerlo. No quería que muriera a pesar de lo que hizo, diría Milk apagada. Goku en el infierno seguía sufriendo por los ataques de la falsa Milk. El terror de las agujas no lo dejaba razonar que eso no era cierto. Maldición, no deja de seguirme, diría Goku. Goku encontraría un risco en donde se escondería, allí quedaría refugiado. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. No merezco estar en este infierno, pensaría Goku. De pronto Milk aparecería en el cielo. Estaba cayendo hacia Goku con la aguja en su mano, directo para apuñalarlo. ¡Te encontré!, diría Milk. ¡Ah, cielos!, diría Goku aterrado. Goku daría un salto hacia un costado, esquivaría la gigante aguja por poco. ¡Ah, estás loca! ¿Quieres matarme?, diría Goku. ¡Ya estás muerto!, diría Milk. Goku volvería a huir y Milk no lo dejaría de seguir. No puedo creer que todo me haya salido tan mal, diría Goku. Al otro día, Gohan llegaría a la casa de su madre. Mamá, dime que no es cierto, diría Gohan aterrado. Si te refieres a la muerte de tu padre, sí, lo es, diría Milk muy triste. Tu padre murió. Ese maldito de Vegeta me las va a pagar. No, Gohan, no sabes por qué lo hizo, diría Milk. Mi padre no haría nada para hacerle daño a alguien, diría Gohan. Goku es el verdadero padre de Bra. Me estuvo engañando con Bulma, diría Milk. ¿Qué?, diría Gohan asombrado. Eso no te lo creo. Pues pregúntaselo a ella, diría Milk. Gohan elevaría su ki, iría directo a la casa de Bulma. ¿qué es lo que iré a hacer?, se preguntaría Milk preocupada. Minutos más tarde, Gohan llegaría a la casa de Bulma. Ella se aterraría con su presencia. Gohan, cielo santo, ten cuidado que me va a dar un susto, diría Bulma. Bulma, ¿qué es eso de que Bra es hija de mi padre?, diría Gohan seriamente. Supongo que ya te fueron con el chisme, diría Bulma. Sí, es cierto, Bra es hija de Goku. Uf, por poco, diría Gohan. ¡Gohan!, diría Bulma molesta. Lo sé, no te pongas así. Es que ahora me quedo tranquilo de que no soy su padre, diría Gohan. Baja la voz, mira si alguien te escucha, diría Bulma. Bulma también estaba viéndose a escondidas con Gohan, y este temía que esa niña fuera suya. Bueno,
Entonces no tengo de qué preocuparme, diría Gohan más tranquilo. Oye, ¿no piensas hacer algo con Goku? Preguntaría Bulma confundida. Estás loca, déjalo muerto. No quiero más problemas, Diría Gohan. ¡Gohan! ¡Es tu padre! Diría Bulma molesta. De seguro estará feliz entrenando en el más allá. Diría Gohan. Mientras tanto, Goku seguía huyendo de Milk para que no le diera la inyección. Tengo que hacer algo. No puedo estar así por la eternidad, diría Goku desesperado. De pronto Milk aparecería frente a Goku. ¡Ya te tengo! Diría Milk. No, por favor, rogaba Goku. Pasarían 2 años. Vegeta estaría entrenando en el planeta de Bills. Llevaba mucho tiempo sin ir a la Tierra. Vegeta había sido nombrado como sucesor a Dios de la Destrucción. Ha logrado mucho progreso, pero aún le falta, diría Whis. Vegeta tomaría un descanso, regresando a su forma base. Estaba realmente agitado. Oye, Vegeta, ¿has tenido noticias de Goku? Preguntaría Bills. Vegeta pondría una expresión extraña, aún lo odiaba por haberse metido con Bulma. Está muerto, diría Vegeta. Vaya, no lo sabíamos, diría Whis. Ya me parecía extraño que en todo este tiempo no haya venido a molestar. No me digas que lo mataste, diría Bills. Fue un ajuste de cuentas. Cometió una traición que es imperdonable, diría Vegeta. Ahora debe de estar pudriéndose en el infierno. Sería extraño que alguien como él estuviese en el infierno, diría Whis. ¿Qué fue lo que hizo? ¡Eso no te importa!, diría Vegeta furioso y huiría volando. Bills y Whis quedarían desconcertados por la reacción de Vegeta. Para que Vegeta reaccione de esa manera debe de ser algo grave, diría Bills. Ay, yo quiero saber, diría Whis. Iré a la Tierra, ya vengo. Oye, ¿qué le diré si no estás?, preguntaría Bills. Que fui de compras, diría Whis y desaparecería del planeta de Bills. Tampoco me importa, diría Bills al irse a dormir. Mientras tanto, Goku estaba en el infierno. Milk se lanzaría hacia él con su enorme aguja, pero Goku la sostendría con su mano. Oye, ¿qué se supone que haces?, preguntaría Milk molesta. Ya pasaron 2 años, ya no tiene sentido que te tenga miedo, diría Goku seriamente. Goku apretaría su puño, rompería la punta de la aguja en 2. Se supone que soy la representación de tu miedo. No puedes enfrentarte a mí, diría Milk furiosa. Si es como lo que dijo Freezer cuando estuvo en el infierno, esa experiencia lo ayudó a alcanzar un nivel mental que le permitió superar sus límites, pensaría Goku. Goku daría un paso al frente, ya no tenía miedo a las inyecciones. Vamos, te estoy esperando, diría Goku seriamente. ¿Con que así lo quieres?, diría Milk. Milk repararía su aguja, se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría a gran velocidad con su aguja, pero a pesar de sus rápidos movimientos no conseguía dañarlo. Goku se desplazaba de lado a lado con una mirada fría que aterraba a aquella representación de Milk. ¡Esto no va a quedar así!, diría Milk. Milk apuntaría a Goku con la aguja, esta crecería su filo rápidamente. Aún así lo esquivaría con nervios de acero. Solo has ayudado a fortalecer mi espíritu, diría Goku. ¡No es cierto! El infierno es un lugar donde deberías de sufrir eternamente, no un sitio para que te hagas más fuerte, diría Milk furiosa. Los ojos de Milk se volverían de color negro, mientras un aura oscura rodearía a su cuerpo. Milk se lanzaría con todo hacia Goku, pero este la desaparecería con un rayo de energía. Luego Goku observaría su mano, podía notar cómo su energía fluía de otra manera. Se sentía aún más fuerte que antes. Si tan solo estuviera vivo, le daría una lección a Vegeta, diría Goku. En la Tierra, Whis acababa de llegar, se encontraría con Bulma. Hola, hola, saludaría a Whis. Whis, hace tanto tiempo que no te veo, diría Bulma emocionada. Vengo por el chisme, diría Whis. ¿Qué chisme?, diría Bulma confundida. Vamos, no actúe como si no lo supiera, diría Whis. Espera, ¿de qué estás hablando?, preguntaría Bulma algo nerviosa. Me enteré que el señor Vegeta mató al señor Goku y quisiera estar al tanto, diría Whis. Cielos, no lo puedo creer, diría Bulma. Está bien, te lo diré. Bulma pondría al tanto de todo a Whis. El ángel no lo podía creer. Había pasado demasiadas cosas de las que Vegeta jamás mencionó. No lo puedo creer, así que usted y el señor Goku, diría Whis. Sí, así es. No necesito que me lo recuerdes, diría Bulma. Quiero olvidarme de esa parte de mi vida. Mientras tanto, Goku estaba en el infierno meditando. Ya nada lo atormentaba, ya que no era suficiente para hacerlo sufrir. Goku había enfriado su corazón gracias a su estadía en el infierno. Vamos, no puede ser tan difícil. He estado tantas veces muerto que debería de dominarlo mejor, pensaría Goku. Goku trataría de comunicarse mentalmente con Goten. Finalmente lo lograría. Goten, llamaría a Goku. ¿Papá?, diría Goten asombrado. ¿Estás hablando mi mente? Así es, hijo, diría Goku. Papá, ¿cuándo vas a venir a casa?
¿Aún sigues entrenando?, preguntaría Goten. Demonios, no puedo creer que te hayan mentido de esa manera, diría Goku. Goten, la verdad es que yo no estoy entrenando. Estoy muerto. ¿Cómo que estás muerto? ¡Eso no puede ser cierto!, diría Goten asombrado. Pasaron algunas cosas de adultos que no importa que sepas por ahora. Vegeta me quitó la vida, e imagino que habrán dicho que me fui lejos. Pero no es así, diría Goku. Goten, necesito que por favor reúnas las esferas del dragón y me revivas. Claro, se las pediré a Bulma. Ella las tiene en su laboratorio, diría Goten. No, nada de eso, diría Goku. Escucha, Vegeta debe de prohibirle a Bulma que me revivan. Ella no te las dará tan fácilmente. Debes de robarlas. Pero robar está mal, diría Goten. Lo sé, pero es para revivir a tu padre. Cuento contigo, diría Goku. Goten, confío en ti. Tengo que dejarte. Comunicarme contigo desde el más allá se me hace un gran esfuerzo. Goku dejaría la comunicación mental y Goten se vería obligado a revivirlo. Yo reviviré a mi padre, sea como sea, diría Goten decidido. Goten saldría volando directo a la corporación Cápsula. Al llegar lograría infiltrarse en el laboratorio de Bulma. Si no me equivoco, las esferas del dragón deberían de estar en esa habitación, pensaría Goten. Goten, ¿qué haces aquí?, preguntaría Trunks. No puede ser, pensaría Goten aterrado al darse cuenta que su amigo Trunks estaba ahí. Nada, diría Goten. Vamos, no juegues conmigo. Algo estás haciendo aquí, se nota que estás escondiendo algo, diría Trunks. Dime, ¿qué haces aquí? Maldición, si le pido las esferas del dragón, dudo mucho que me las dé, pensaría Goten. Mira, necesito las esferas del dragón para revivir a mi papá, diría Goten. Pero si tu padre no está muerto, solo se fue a entrenar, diría Trunks. Eso es mentira, tu papá mató al mío, diría Goten furioso. Oye, ten cuidado en cómo hablas de mi padre, diría Trunks molesto. Tomaré las esferas del dragón, sea como sea, diría Goten decidido al transformarse en Super Saiyajin. ¿De verdad lo quieres así?, preguntaría Trunks. Goten se pondría en guardia. Trunks se daría cuenta que la cosa iba en serio, así que Trunks se transformaría en Super Saiyajin. ¡Ahora verás!, diría Trunks. Goten y Trunks se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Luego comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. El laboratorio entero comenzaría a temblar mientras que Bulma desde su oficina se daría cuenta. ¿Qué diablos sucede?, se preguntaría Bulma aterrada. Bulma iría hasta donde los niños estaban batallando. No podía creer lo que veía. Oigan, ¿qué hacen jugando aquí?, preguntaría Bulma a los gritos. Mamá, no es lo que piensas, diría Trunks. En esa distracción, Goten golpearía el estómago de Trunks. Al no estar atento, quedaría sin aliento por un momento. Trunks perdería su transformación y caería al suelo. ¡Es ahora!, diría Goten. Goten destruiría una puerta blindada y lograría entrar donde estaban las esferas del dragón. Goten, ¿qué demonios haces?, preguntaría Bulma. Goten tomaría las esferas del dragón y saldría lejos. ¡Ay, no puede ser, mamá! ¡Me distrajiste!, diría Trunks. ¿Por qué Goten se llevaría las esferas del dragón?, preguntaría Bulma. Cree que su padre está muerto, diría Trunks. Y dice que quiere revivirlo. Entonces lo sabe, diría Bulma sin darse cuenta. ¿Es cierto?, preguntaría Trunks desconcertado. Es algo más complicado de lo que parece, diría Bulma. Tenemos que evitar que reviva Goku, o de lo contrario habrá caos en la Tierra. En ese momento Goku estaba meditando. De esa manera lograría ver todo lo que pasaba en la Tierra. No puedo creerlo. Bulma me traicionó, diría Goku muy enojado pero a la vez triste porque no podía creer que Bulma lo había traicionado. Goten lograría encontrar una zona bastante aislada donde podría llamar a Shenlong. Tengo que hacerlo cuanto antes, diría Goten. O de lo contrario Trunks no me dejará pedir el deseo. Goten colocaría las 7 esferas del dragón en el suelo. ¡Sal de ahí, Shenlong!, diría Goten. El cielo se oscurecería y Shenlong haría su aparición. Dime, ¿cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Trunks estaba de camino, vería cómo se oscurecía el cielo. ¡No puede ser, llegué tarde!, diría Trunks y apuraría su marcha. Deseo que revivas a mi padre, pediría Goten. Ese deseo es muy fácil de cumplir, diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían y el deseo se cumpliría. Goku estaba en el infierno, perdería su aureola. Trunks llegaría a donde estaba Goten. Es inútil, ya las usé, diría Goten. Goten, ¿qué acabas de hacer?, diría Trunks enojado. Ya te lo dije, acabo de revivir a mi padre, diría Goten. Espera, ¿de verdad estaba muerto?, diría Trunks. Claro que sí, por eso Shenlong lo revivió, respondería Goten. No lo puedo creer, diría Trunks desconcertado. Bulma llegaría en una nave, acababa de aterrizar. Goten, ¿qué hiciste?, diría Bulma molesta.
Mamá, su padre sí estaba muerto, lo acaba de revivir, diría Trunks. Tú sabías que mi papá estaba muerto y no hiciste nada, diría Goten molesto al señalarla. Mamá, ¿eso es cierto?, diría Trunks algo triste. Niños, por favor, no es momento para hablar de algo como esto, diría Bulma tratando de desviar el tema. Mamá, di la verdad, ¿el señor Goku estaba muerto o no?, diría Trunks seriamente. Bulma respondería que Goku sí estaba muerto y que no podía hablar más sobre eso y sobre las cosas que habían pasado con él. Esto nunca te lo perdonaré, diría Goten molesto y saldría volando. Goten, espera, diría Trunks. Mamá, luego tendremos que hablar de esto. Trunks saldría en busca de Goten. Mientras tanto, Goku estaba listo para salir del infierno. La falsa Milk estaba con él. Así que ahora estás vivo. Imagino que ya no me necesitas, diría Milk. Ya te enfrenté demasiado. Eso me ha fortalecido, diría Goku. Envíale saludos a mi verdadero yo, diría Milk. Luego ella se convertiría en una sombra y desaparecería por completo. Dudo mucho que haga algo como eso, diría Goku. Goku se elevaría hasta el cielo. Llegaría hasta las nubes amarillas y podría pasarlas. Ahora que estoy vivo, estas nubes ya no bloquean mi paso, diría Goku. Después de eso, vemos a Goku en el camino de la serpiente. Iría volando hasta la entrada al más allá. ¿Pero qué significa esto?, diría Madayosama. Jamás olvidaré lo que hiciste, diría Goku furioso. Goku elevaría su ki y saldría volando de allí. No puede ser que haya revivido. Tendré que hablar con el dios de la tierra para que modifique las esferas del dragón, diría Madayosama furioso tras golpear su escritorio. Goku en un instante regresaría a la tierra. Todo el resto de sus amigos sentirían su ki, pero notarían que algo había distinto en él. No puede ser, es mi padre, diría Gohan desesperado. ¿Cómo es que fue revivido? Gohan iría al instante hasta él, llegaría en pocos minutos. Papá, al fin apareces, diría Gohan. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Goku furioso. Bueno, es que te habías ido hace 2 años y no supimos nada de ti desde entonces, diría Gohan. Goku lanzaría un rayo de ki hacia el hombro de Gohan, lesionándole así su hombro. Maldito, eres mi propio hijo y te atreves a mentirme de esa manera, diría Goku. Lo vi todo desde el infierno, me traicionaste. Espera, no sé de qué hablas, diría Gohan. Lo sabías todo y no fuiste capaz de revivirme, diría Goku. Maldición, y para peor, estuvo en el infierno y yo no estaba al tanto de eso, pensaría Gohan. ¿No vas a decir nada?, diría Goku de mal humor. Fue lo mejor que pudo haber pasado. Después de todo, Bra es tu hija. Machacaste el nombre de mi madre, diría Gohan. Eres un maldito gusano, diría Goku fuera de sí y elevaría su ki. Gohan estaba sorprendido por el poder de Goku. Había algo en su ki que era totalmente distinto. No sé qué pasó contigo, pero no eres mi padre, diría Gohan. Claro que soy tu padre, diría Goku. Solo que ahora que abrí los ojos puedo ver cómo son en realidad las personas que me rodean. Goku llegaría con un codazo directo al pecho de Gohan. Gohan quedaría inmóvil por un momento. Luego, Goku de un golpe martillo lo derribaría. Gohan caería al suelo sin poder moverse. Eso es para que aprendas. Pensar que sacrifiqué mi vida por ti para que me traiciones de esta manera, diría Goku. Goku se iría de allí dejando a Gohan en pésimo estado. No puede ser. Me derrotó de 2 golpes, diría Gohan agonizando. Horas más tarde vemos a Goku frente de la corporación Cápsula. Bulma estaba dentro, no se esperaba que Goku llegara tan temprano. ¿Goku?, diría Bulma. Bulma, ¿cómo pudiste?, diría Goku. Espera, no es lo que piensas, diría Bulma. ¿No es cierto que intentaste evitar que Goten tuviera las esferas del dragón? ¿Que siempre supiste que estaba muerto?, diría Goku. Demonios, pensaría Bulma, ya que no tenía cómo responder eso. Bulma, habla, no me hagas perder el tiempo, diría Goku. Lo siento, pensé que estarías feliz estando muerto, diría Bulma. Estaba en el infierno y ahora parece que nadie lo sabe, diría Goku mientras se acercaba lentamente hacia Bulma. Estuve estos 2 años en el infierno sufriendo todo tipo de torturas y ustedes no fueron capaces de revivirme, diría Goku. Bulma, desconcertada y atemorizada, le diría que se dejó morir y que pensaba que quería eso. ¡Claro que no!, diría Goku furioso. Goku de la expansión de ki lanzaría a Bulma lejos. Ella se golpearía contra la pared, le costaba levantarse. Pensé que tendrías un poco de respeto, pero ni siquiera eso, diría Goku. ¿Cómo fuiste capaz de traicionarme de esa manera? Ya te dije que no te traicioné, diría Bulma. Pensé que estabas en el cielo. Bra aparecería, era una pequeña niña de 3 años por el tiempo que había pasado. Mamá, ¿qué pasó?, preguntaría Bra. Bra, tienes que irte de aquí, diría Bulma.
Bra, yo soy tu padre, diría Goku. No, mi papá es Vegeta. Diría Bra seriamente. Goku, por favor, no hagas esto. Diría Bulma. No, esto es lo mejor. No le mentiré a mi hija. Diría Goku. Bra, de verdad eres mi hija. Si no, pregúntaselo a tu madre. Bra se pondría triste y miraría a la madre en busca de una respuesta. Sí, cariño. Goku es tu verdadero padre. Diría Bulma. Cariño, ve a tu habitación. Luego hablaremos de esto. Diría Bulma, pero Bra no se iría. Goku iría con Bra y la tomaría en sus brazos. Mejor te vas con papá. Diría Goku. No, no lo hagas. Diría Bulma desesperada. Goku desaparecería con la teletransportación, llevándose a Bra con él. ¡Bra! Gritaría Bulma desesperada. Mientras tanto, Whis estaría en el planeta del dios de la destrucción. Lo estaba viendo todo desde su báculo. Creo que esto traerá muchos problemas, diría Whis. Vegeta estaba entrenando con peso de entrenamiento, por lo que no estaba al tanto de lo que pasaba. Deberemos de decírselo a Vegeta, aunque será duro para él, diría Bills. Dudo que eso pase, diría Whis. ¿A qué te refieres?, preguntaría Bills confundido. Goku emana una energía completamente distinta, diría Whis. No parece ser el mismo Goku de siempre. Seguramente algo en el infierno lo hizo cambiar. Es como si Goku no tuviera límites. En la Tierra, Goku regresaría a la casa que tenía de niño y dejaría a Bra allí. Sé que esto es duro para ti, pero prometo cuidarte y jamás mentirte, diría Goku. Ahora seremos una familia feliz. Pero nunca veré a mi mamá. Eso lo veremos más adelante, diría Goku. Goten llegaría, había encontrado a Goku por su ki. Papá, al fin te encuentro, diría Goten. Goten, ven aquí, diría Goku feliz. Lograste revivirme, hijo. Estoy muy feliz de ti. Yo no sabía que estabas muerto. Me dijeron que estabas muy lejos, diría Goten al abrazar a Goku. No te preocupes, hijo. Pude ver las cosas desde el infierno y vi cómo te mintieron, diría Goku. ¿Por qué estabas en el infierno?, preguntaría Bra. Porque Vegeta y Bulma dijeron mentiras de mí y se lo creyeron, diría Goku con una sonrisa. Papá, ¿por qué estás con Bra?, preguntaría Goten. ¿Acaso la secuestraste? Goten, ¿sabes por qué Vegeta me mató y tanto Bulma como tu madre no hicieron nada?, diría Goku. ¿Por qué?, preguntaría Goten. Es porque Bulma y yo estuvimos saliendo un tiempo y en realidad Bra es mi hija, diría Goku. ¿Qué?, diría Goten asombrado. Eso no puede ser cierto. Pues lo es. Vegeta lo descubrió con un deseo de las esferas del dragón hace 2 años, diría Goku. No lo puedo creer, diría Goten. Bueno, entonces me quedaré contigo. Te ayudaré a cuidar a Bra. Eso me vendría muy bien, diría Goku entre risas. Bulma llamaría a Whis por su comunicador. Quería hablar con Vegeta de manera urgente. Whis le contestaría la llamada aunque ya estaba al tanto. Señorita Bulma, qué raro su llamada. Acabo de irme de la Tierra, diría Whis. Whis, llama a Vegeta ahora mismo, diría Bulma. Tengo algo importante que decirle. Imagino que debe de ser por el asunto de Goku, diría Bills. Oigan, ¿cómo lo saben?, preguntaría Bulma. Lo siento, no pudimos resistir el chisme, así que lo vimos todo, diría Whis. No puedo creerlo, diría Bulma. Ya que lo saben, imagino que se lo dijeron a Vegeta. No quisimos meternos en problemas familiares, diría Whis. ¡Maldición! ¡Llamen a Vegeta ahora mismo!, diría Bulma furiosa. Whis y Bills irían hasta Vegeta para darle la noticia. Señor Vegeta, su esposa lo necesita en la Tierra, diría Whis. No puedo ir, tengo que entrenar, diría Vegeta. ¡Vegeta! ¡Tienes que venir ahora mismo!, gritaría Bulma. ¿Qué quieres? Estoy ocupado, diría Vegeta. Goku está vivo y se llevó a Bra, diría Bulma. ¿Qué cosa?, diría Vegeta fuera de sí. Lo que oíste, tienes que venir ahora mismo. Goku no es el de antes, diría Bulma. ¡Maldito Kakaroto!, diría Vegeta furioso. Whis y Bills llevarían a Vegeta con urgencia. En ese momento, Goku acababa de conseguir un pescado gigante y lo pondría a cenar. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora que estás vivo?, preguntaría Goten. Cuidar a mi hija, lo que siempre tuve que hacer, diría Goku. De pronto, Goku sentiría la energía de Vegeta y los dioses llegar a la Tierra. Era visto que ese bastardo vendría, diría Goku. ¿Qué pasó, papá?, preguntaría Goten. Goten, cuida a tu hermana, diría Goku. Goku elevaría su ki y saldría volando. A los pocos metros sería interceptado por Vegeta, Whis y Bills. ¿Qué hacen aquí?, preguntaría Goku. Maldito insecto, deberías de estar muerto, diría Vegeta furioso. ¿Y eso a ti qué?, diría Goku. ¿No tienes algo mejor que hacer? No te quieras pasar de listo conmigo. Vine a eliminarte de nuevo, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder.
Creo que esta será una buena oportunidad para apreciar su evolución, diría Whis. No sé por qué, pero siento que Goku ganará, diría Bills. Solo me transformaré en Super Saiyajin Blue para que puedas ver la diferencia de poder en igualdad de condiciones, diría Goku para luego transformarse en Super Saiyajin Blue, pero sin mucha emoción. Al parecer, Goku no sentía ningún tipo de interés en la pelea contra Vegeta. Goku y Vegeta estaban listos para enfrentarse. Los dioses estaban emocionados por la pelea. Goku, te advierto que Vegeta estuvo entrenando para ser dios de la destrucción, diría Bills. Eso no importa. Yo entrené en el mismo infierno, diría Goku. ¿Con que fuiste al infierno? Pues te lo mereces por acostarte con las mujeres de los demás, diría Vegeta. ¿Bulma no se quejó? Al contrario, quedó muy satisfecha, diría Goku burlándose de Vegeta. ¿Qué dijiste, insecto?, diría Vegeta fuera de sí. Whis y Bills reirían por lo bajo por el comentario de Goku. Esto será muy emocionante, diría Bills. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku, lo golpearía con su puño, pero Goku lo esquivaría de lado. No es cierto, diría Vegeta. Vegeta furioso lanzaría una lluvia de golpes de puño, pero ninguno de sus ataques conectaría. Espera, eso no es el Ultra Instinto, diría Bills. No, simplemente es más fuerte, diría Whis. Vegeta comenzaba a desesperarse, no lograba conectar un solo ataque sin importar qué hiciera. Vamos, estoy esperando a que hagas algo, diría Goku. ¡Cierra la boca!, respondería Vegeta furioso. Vegeta juntaría sus manos y lanzaría un gran resplandor final, pero Goku rechazaría el ataque con solo un simple golpe de puño. ¡No es cierto!, diría Vegeta aterrado. Puede que hayas sido entrenado por Whis, pero no importa quién te entrene. Si no tienes lo que se necesita, no llegarás al verdadero poder, diría Goku. En el infierno me vi obligado a enfrentar mis propios miedos, y eso me brindó de una fortaleza superior a tu orgullo. No te pregunté qué fue lo que hiciste, diría Vegeta. Vegeta lanzaría un golpe de puño. Goku sujetaría el ataque. Luego comenzaría a apretar su puño y a doblarle el brazo. Vegeta no lograba liberarse, la diferencia en fuerza era demasiada. Esto es para que aprendas quién manda, diría Goku. Goku le daría un poderoso golpe en el pecho de Vegeta. Rompería varias de sus costillas. Vegeta tosería sangre y pondría los ojos en blanco. Luego caería al suelo. ¿Ya perdió?, preguntaría Bills asombrado. Vaya, parece que el infierno es mejor maestro que yo, diría Whis. ¿Ustedes qué piensan hacer?, preguntaría Goku seriamente. No te pases de listo conmigo. Solo vinimos a traer a Vegeta, diría Bills. Goku tomaría a Vegeta y se lo lanzaría a Whis. Whis con su báculo señalaría a Vegeta, este quedaría flotando en el aire. Bueno, creo que nos llevaremos esto, diría Whis. Qué decepción que un sucesor a Dios de la Destrucción caiga de esta manera, diría Bills. Whis y Bills se irían del planeta, llevándose a Vegeta con ellos. Luego Goku regresaría con sus hijos. Papá, ¿qué pasó?, preguntaría Goten. Sentí el ki tuyo y de Vegeta y lo derrotaste como si nada. No importa, es cosa de grandes, diría Goku. Bra, ¿cómo estás?, preguntaría Goku. Bien, diría la pequeña Bra. Excelente, respondería Goku alegre. Horas más tarde vemos a Whis curando a Vegeta. Este despertaría desconcertado. ¿Qué pasó?, preguntaría Vegeta desorientado. El señor Goku lo derrotó de un solo golpe, diría Whis. No puede ser cierto, diría Vegeta. Ese maldito de Kakaroto. Te recuerdo que si quieres ser un dios de la destrucción, no puedes permitir que los mortales te superen, diría Bills. ¿De qué está hablando?, preguntaría Vegeta molesto. Es lógico. No podemos admitir un dios de la destrucción que puede ser derrotado de un solo golpe, diría Whis. Agradezca que el señor Goku no lo quiso matar y le perdonó la vida. No sé por qué me dicen eso. De todas maneras, él tiene el poder de derrotar al mismo Bills, diría Vegeta. Oye, que lastimen tu orgullo no significa que tengas el derecho de insultarme, diría Bills furioso. Goku te ganó a ti, pero eso no significa que tenga el nivel de enfrentarme. Bueno, diría Whis. Oye, ¿qué quieres decir con eso?, diría Bills furioso. Ciertamente el señor Goku podría ganarle. Aún no lo vi peleando al máximo, así que es solo una especulación, diría Whis. Así que podría ganarte, diría Vegeta burlándose de Bills. Ahora quiero saber qué es peor: ser derrotado por un mortal siendo un aprendiz, o ser derrotado por un mortal siendo un dios de la destrucción, diría Vegeta. Vuelve a decir eso y acabaré contigo, diría Bills seriamente. Señor Bills, le recuerdo que no pueden existir mortales más fuertes que su dios de la destrucción. Yo que usted atiendo esa situación, diría Whis. Lo haría si verdaderamente estuviera seguro de poder derrotarlo, diría Vegeta provocando al dios de la destrucción.
Está bien, iré a la Tierra para destruir a ese Goku, diría Bills. Vegeta, ruega que tu amigo me gane, porque si no lo hace te destruiré a ti cuando acabe con él. ¡Rayos!, diría Vegeta. Whis y Bills irían en viaje a la Tierra. Ahora el dios de la destrucción debería de medir el verdadero límite de Goku, ya que un mortal más fuerte que un dios de la destrucción era muy peligroso. En ese momento Bulma daría con la ubicación de Goku, llegaría con Milk. ¡Goku! Llamaría a Bulma furiosa al llegar. ¡Mami! Diría Bra. Hija, ¿estás bien? Preguntaría a Bulma. ¿Qué es lo que quieres? Estoy tratando de pasar tiempo con mi hija, diría Goku. ¡Goku! Llamaría a Milk. Demonios, ¿tú también? Diría Goku. Debería de pedirte el divorcio por dejarme muerto. ¡No te hagas el ofendido! ¡Tú eres el causante de todo esto! Diría Milk. Goku pondría una mirada siniestra, estaba realmente molesto. Mamá, deja a papá en paz, diría Goten. Me dijiste que él estaba entrenando y en realidad estaba muerto. Eres una mentirosa. Goten, hablaremos en casa. Tú no tienes por qué estar aquí. Diría Milk. No, me quiero quedar con mi papá y con mi hermana, diría Goten. Esto pasa por mentirle a los niños, diría Goku. Tú no eres quien para hablar. Me engañaste con Bulma y nunca dijiste nada. Diría Milk. Oye, no me metas en esto. Diría Bulma. Todavía que te traje hasta aquí. Tú también eres la razón de todo esto. Si no te hubieras acostado con Goku, no habría pasado esto. Diría Milk furiosa. Mamá, diría Goten por la forma en que hablaba su madre. Milk y Bulma seguirían discutiendo y Goku comenzaría a molestarse. ¡Ya basta!, diría Goku. Una oleada de aire saldría de él, llamando la atención de todos. Goku, Diría Milk aterrada. No sé por qué discuten entre ustedes. Ninguna de las dos sirve para nada, diría Goku. Mejor váyanse de aquí antes de que pierda la paciencia. Bulma y Milk se negarían a retirarse sin sus hijos. De pronto Goku sentiría el ki de Whis y Bills. Demonios, estos dos otra vez, diría Goku. Papá, ¿qué pasa?, preguntaría Goten. Niños, será mejor que vayan con sus madres, diría Goku. no lo entiendo. Diría Milk desconcertada. Goku saldría volando para pelear en una zona segura. Sabía que ese viaje era con otra intención. Demonios, sabía que Bills se asustaría de mi poder y vendría hasta aquí, diría Goku. Minutos más tarde, Goku llegaría con Bills y Whis justo al momento en que llegarían a la Tierra. ¿Qué es lo que quieren?, preguntaría Goku. Lamento darte esta noticia, pero si existe un mortal más fuerte que un dios de la destrucción, no puedo permitirlo, diría Bills seriamente. Entonces entrena, diría Goku. Oye, ¿quién te crees que eres para decirme qué hacer?, preguntaría Bills molesto. Pues tiene razón, diría Whis. Oye, diría Bills molesto. ¿De qué lado estás? Es un dios. Podría entrenar y evitar que los mortales lo superen, diría Whis. Como sea, si vienes a pelear conmigo, acepto la propuesta, diría Goku. Te veo muy confiado, diría Bills al tronarse el cuello. No sé qué es lo que pasa con él, pero parece que su estadía en el infierno lo ha cambiado por completo, pensaría Bills. Tiene algo de maldad en su corazón. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue sin perder el tiempo. Bills elevaría su ki, ambos estaban listos para luchar. Muy bien, cuando lo deseen, diría Whis. Goku y Bills se lanzarían el uno al otro. Chocarían sus antebrazos entre sí creando un gran estruendo de energía. Luego comenzarían a intercambiar ataques al mismo nivel. De inicio parecen estar al mismo nivel. Veamos qué sucede, diría Whis. Goku y Bills seguirían intercambiando golpes mientras se desplazaban por todas partes. Vegeta veía la pelea desde el planeta de Bills, estaba con el pez oráculo. ¡Maldito Kakaroto, ojalá te maten!, diría Vegeta. Goku lanzaría varios rayos de ki, pero Bills los esquivaría por completo. Bills lograría acortar distancias hacia Goku. Llegaría a él con un golpe en su cuello. Goku perdería la respiración por un momento. Luego patearía a Goku haciéndolo caer a gran velocidad y lanzaría una poderosa bola de ki hacia su caída. Goku aparecería en las espaldas de Bills. Al momento de intentar darle un codazo, Bills sujetaría el ataque sin siquiera observar hacia atrás. No es cierto, diría Goku. Aún te falta, diría Bills. Bills arrojaría a Goku lejos. Veo que no eres tan fuerte como pensé, diría Bills. Vaya, eso solo habla de lo distraído que eres, sonreía Goku. Ah, diría Whis asombrado. ¿Quieres decir que no estás peleando en serio?, diría Bills. Claro, pero el hecho de que no te hayas dado cuenta significa que te has vuelto viejo en esto del combate mano a mano, diría Goku. Oye, ten cuidado con tus palabras, diría Bills. ¡Kaioken!, gritaría Goku al usar el Kaioken por 10. ¿Con qué era eso?, diría Bills entre dientes.
Goku llegaría a Bills con una poderosa patada en su pecho. Luego lo atacaría con una variedad de golpes sin que el dios de la destrucción pudiera defenderse. Eso le pasa por confiarse, diría Whis. Finalmente Goku derribaría a Bills con un golpe martillo. Bills se golpearía fuertemente en el suelo. Eso te pasa por creerte mejor que yo, diría Goku. Bills se elevaría al instante, se veía herido y agitado. ¡Bastardo!, diría Bills furioso. ¿Qué pasa? ¿No que ibas a ganarme?, diría Goku. Bills comenzaría a aumentar su ki de manera desmesurada. De pronto sus músculos crecerían de golpe, al igual que lo hacía el maestro Roshi. No es cierto, diría Goku aterrado. Así que lo usó después de todo, diría Whis. No uso esta forma porque estéticamente no me gusta, pero ahora te haré pagar, diría Bills. Bills llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su rostro. Le arrancaría un diente por la potencia del golpe. ¡Toma esto!, diría Bills decidido. Bills golpearía una y otra vez a Goku sin detenerse. Goku, a pesar de su Kaioken, no lograba cubrirse de los ataques de Bills. ¡Demonios, me duele hasta el alma!, pensaría Goku. Goku lograría alejarse con la teletransportación, estaba realmente lastimado. Vamos, no te veo tan confiado como hace un momento, diría Bills seriamente. ¿Con qué eso querías?, diría Goku. No me importa. Aunque hayas aumentado tu fuerza, el aumento de tu velocidad no fue el mismo. Eso no me importa, de todas maneras soy más fuerte que tú, diría Bills. ¡Por 20! ¿Por 20? diría Bills desconcertado. Goku llegaría a Bills con una patada que lo dejaría sin aliento. Bills tosería sangre. Aún así, los músculos de Goku sonarían. Estaba generando un gran esfuerzo. Vaya, es difícil saber quién de los dos será el ganador, diría Bills tosiendo sangre, muy sorprendido por la fuerza de Goku. Pero Goku tampoco se veía en muy buen estado. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku y Bills pelean al máximo potencial? ¿Quién de los dos será el más fuerte? Y también, ¿qué será del destino del planeta Tierra? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes y otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente teoría.